Bueno, bienvenidos a todos. La charla que vamos a abordar hoy va a tratar sobre la normativa europea. Si andamos con un tiempo suficiente, porque a veces estas cosas surgen dudas, veremos un poquito de posibilidades de futuro, ¿no? En el plano laboral con RPAs. Em, Veremos sobre todo qué normativa actual tenemos y cómo va a adaptarse o cómo va a evolucionar a la normativa europea que se empezará a implementar en enero del próximo año. La normativa como tal, toda la información que recibiréis hoy viene de la fuente oficial tanto de EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, como AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la agencia española. Toda la información es oficial. No he sacado de fuentes ajenas a la oficial, entonces todo lo que recibís, lo dicho, va a ser información de fuentes oficiales. También hay que entender, esta normativa también, o esta charla está pensada para que nos dibujemos un horizonte de por dónde van a ir los tiros, por dónde van a ir las directrices o el futuro de la normativa a nivel europeo. Porque igual que cualquier normativa, de aquí a unos meses, pues puede que a la hora de adaptar a la normativa propia española haya ligeras variaciones o modificaciones, o de aquí a unos meses con la idiosincrasia de este momento, ¿no? De pandemia, etcétera, pues igual que tenía que haberse implementado en julio de este año y se dio un lapso de 6 meses para implementarla en 2021, pues puede que igual que se ha dado ese lapso de tiempo para, para la adaptación futura a la normativa, puede que en ese lapso de tiempo pues haya modificaciones nuevas, ¿vale? Bueno, pues antes de empezar, empezaremos por quiénes somos. Vengo en representación del Real Aeroclub de Zaragoza. Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en el aeropuerto de Zaragoza y somos, como su nombre indica, un aeroclub. Somos un club de socios y una escuela, ¿vale? Esa escuela tiene dos vertientes, que una es la de drones y la de pilotos de avión. En la vertiente de socios, pues bueno, se juntan un grupo de socios con ganas y pasión por volar, pues para compartir gastos y gustos, las dos cosas. Y en la vertiente de formación, pues sobre todo queremos que haya una cantera nueva de pilotos para el aeroclub, y en la vertiente de drones, en estas charlas que damos, en charlas que damos a colegios, otro tipo de charlas, lo que queremos es sobre todo que llegue esta cultura aeronáutica a la mayor parte de la sociedad, ¿no? La aeronáutica y por extensión los drones, que también forman parte de la aeronáutica, es el gran desconocido. Entonces, a través de este tipo de charlas, quizás esta es con un perfil más de, no más profesional, o de personas que bueno, ya tienen cierto bagaje en el conocimientos aeronáuticos, pero bueno, sobre todo lo que intentamos es democratizar y que haya cierta cultura aeronáutica, ¿no? En nuestro entorno, porque al final eso conlleva a que se vuele de forma segura tanto con aviones como con drones. ¿Quién soy yo? Pues bueno, soy Francisco Javier Hernández, me podéis llamar Fran, soy piloto comercial de aviones, piloto, instructor y examinador de drones. Soy director de formación de la Escuela del Aeroclub de Zaragoza. Somos la TO14, somos una organización de entrenamiento aprobada por AESA, somos una escuela oficial, y eso nos permite, pues a través de una serie de auditorías realizadas por inspectores de AESA y a través de un control documental, que podamos gestionar todas las fases de la formación de un piloto. Podemos tanto dar la parte teórica como la parte práctica, como examinar y emitir certificaciones para los pilotos de drones y para pilotos de aviones también, ¿vale? Y empezamos un poquito con la parte, sobre todo, y vuelvo a recordar una vez más, me encanta que las charlas, más que charla o clase magistral, intervengáis si tenéis alguna duda. Os hemos muteado los micrófonos pues, por una razón práctica de que no se meta ruido, pero si en algún momento queréis intervenir para hacerme alguna pregunta y yo buenamente os puedo solucionar la duda, podéis intervenir tanto en el chat como desmuteando el micro y hablando sin ningún problema, ¿vale? Bueno, en la primera parte, pues vamos a hacer una pequeña introducción, muy pequeñita, porque entiendo por el perfil de la charla que más o menos controlaréis cómo funciona, pero para el que sea ajeno también será entendible, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo está la normativa actual con 4 pinceladas y cómo va a evolucionar o cómo se va a ir implementando esa normativa actual que está en vigor a día de hoy a la normativa europea que empezará el año que viene, ¿no? A principios del año que viene. Bueno, en cuanto a formación, si queremos ser un piloto profesional,
¿Qué nos piden ahora mismo desde AESA, desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, desde el organismo que regula y legisla a nivel español el mundo de los drones? Bueno, pues exige una parte teórica para el piloto de drones, estará establecida por un certificado teórico que permite al dron volar con el dron al alcance de la vista, y un certificado teórico avanzado. Podemos elegir un tipo de formación u otra, o bien 54 horas o bien 60, y con el certificado teórico avanzado permite al piloto volar a la vista del dron hasta 500 metros y más allá de la vista. ¿Vale? Con esa certificación o esa parte teórica de formación, con esa formación, ese examen teórico, esas horas recibidas de formación, pues nos habilita para luego pasar a una parte práctica que nos habilitará a volar el dron propiamente dicho. Y esa parte teórica también nos habilitará si queremos ejercer como observadores de drones. ¿Qué quiere decir esto? Podemos volar un dron y si el dron se aleja más de 500 metros del piloto, podemos actuar de observadores viendo el dron más allá de lo que sería ese radio de 500 metros. Esa es la parte teórica, ¿vale? Certificado teórico o certificado teórico avanzado, que nos permite o volar al alcance de la vista, 500 metros o más allá. Y luego vendría la parte práctica. Nosotros como pilotos, si queremos obtener una acreditación o una certificación para poder volar un dron de forma profesional, pues vamos a acudir tanto a recibir las clases como a examinarnos de un modelo concreto de dron. Ese modelo concreto del dron nos habilitará para volar ese modelo concreto, pero en el caso de que queramos volar como pilotos profesionales con un dron de similares características, tendríamos que tener en cuenta tres condicionantes o tres características que debería cumplir el dron con el que hemos recibido la formación para que nuestro dron nuevo podamos homologarlo, ¿vale? Si me he explicado bien. Debería ser homologable en tres facetas que tienen que darse de forma simultánea, que tiene que ser en categorías de pesos, de 0 a 5 kilos, de 5 a 15 y de 15 a 25 kilos, en categoría de pesos. En cuanto a tipo de dron, si son aviones, a la fija, si son helicópteros, si son multirotores, si son dirigibles. Eso también sería otra de las características que deberían cumplirse. Y por último, la performance o el funcionamiento del dron. Em, el tipo de sistema automático que tiene de vuelo, el sistema de estabilización, las velocidades máxima y mínima, la velocidad de ascenso, actuaciones en el despegue. Nosotros cuando obtenemos la certificación práctica, pues a través de una homologación, si cumplimos ese rango de pesos, si nosotros el dron con el que hemos recibido la práctica es de 4 kilos, podremos volar drones de 0 a 5 kilos. Si es un multirotor, podremos volar drones multirotor. Y si tiene esas características de velocidades, etcétera, podremos homologar automáticamente a través de nuestro manual de operador pues el vuelo de forma profesional de ese dron. ¿Vale? Esta es la normativa que hay a día de hoy. En cuanto a requisitos que nos pedirán, pues para todos los RPAs nos van a pedir que haya una placa de identificación. Esa identificación tiene tanto del RPA como de la estación de control, del mando a distancia, pues tiene que estar identificado el modelo de aeronave, el tipo de aeronave que es, el número de serie, la empresa que opera y datos de contacto, ¿vale? Pues un número de teléfono. Eso es lo que todos los drones, tanto si son de uso recreativo como de uso profesional, debe llevar a día de hoy. Y luego, en cuanto a categoría de pesos, pues hasta 25 kilos si queremos dedicarnos de forma profesional, porque como hobby no sería necesario. Pues ¿qué nos pide esa? Pues una declaración de responsabilidad, demostrando que cumplimos todas las exigencias que nos piden, el manual de operaciones, el estudio de seguridad, etcétera. Y para operaciones estándar no necesitamos autorización de AESA. No necesitamos que AESA cuando enviamos la documentación, nos autorice a operar, salvo para operaciones que veremos más adelante, operaciones que se entienden por escenarios no estándar, no necesitaríamos una autorización expresa de AESA. Nosotros mandamos la documentación y si hay silencio administrativo, damos por hecho que está todo en vigor. Y para drones de más de 25 kilos, que ya difiere un poco de la parte de menos de 25 kilos, que nos van a pedir un registro de matrícula de aeronaves, como sucede con las aeronaves o como sucede con los coches. Hay un registro de matrícula si deberíamos escribir nuestro RPA, nuestro dron en ese registro de matrículas y un certificado de la navegabilidad.
¿Qué consiste ese certificado de aeronavegabilidad? Pues es algo similar a una ITV. ¿Qué va a hacer el certificado? Pues bueno, va a certificar la aeronave, en este caso el RPA, tanto para su vuelo como para un uso determinado. Me explico. Va a certificar vuestra aeronave para que realice fotografías con un determinado gimbal, con una determinada cámara, que está operativa para volar y para la función que se va a usar es operativo. Si vais a usar fumigación de fitosanitarios, también se aplicará una aeronavegabilidad adaptada para ese uso del dron, ¿vale? Bueno, pues a día de hoy os he puesto un poco en antecedentes de qué os piden a nivel de formación, ¿no? Si queréis tener la parte práctica de un dron, la parte teórica y más o menos sin entrar tampoco en volver a explicaros toda la norma, qué pedirían dependiendo de los tipos de drones. Bueno, si somos pilotos de RPA nos va a permitir volar en una serie de escenarios estándar, pero si queremos, luego veremos qué escenarios son los no estándar, ¿no? Pero bueno, si queremos volar en unos escenarios no estándar, ¿qué requisitos nos pide AESA a día de hoy? Pues bueno, estar habilitado como operador para poder volar en esos escenarios que AESA considera que son más peligrosos o que requieren de más medidas de seguridad. Nos piden ser operadores para poder operar en dichos entornos. Si no somos operadores o si hacemos uso del dron como hobby, no estaría permitido, salvo que sea la categoría esta de juguete de 250 gramos. Tenemos que cumplimentar un formulario de solicitud para que nos permitan volar en esas zonas, en esos escenarios no estándar. Tenemos que adjuntar la documentación que nos piden en esa solicitud. Firmar la solicitud y nos va a habilitar esa autorización de AESA expresa para esa operación que solicitemos, nos va a habilitar para ejercer esa actividad por un tiempo indefinido, ¿vale? Siempre sujeta a las condiciones que ellos nos han puesto para la autorización y cumpliendo la normativa, ¿no?, de esa aplicación. Me explico, nos autorizan para volar en ciudad, nosotros hemos enviado un estudio de seguridad de las medidas que vamos a tener de distancia respecto a edificios, respecto a personas, medidas de seguridad, modelo del dron, piloto que lo va a volar, vuelos de verificación previos a la actividad, etcétera. Y si nosotros nos restringimos a los horarios, el uso, las limitaciones que hemos puesto en el estudio que hemos enviado a ESA y a ESA nos lo ha autorizado, podríamos hacer uso del mismo durante un tiempo prolongado, ¿vale? Sí, durante un tiempo indefinido. No tendríamos que solicitar una autorización en cada vuelo que vayamos a realizar, siempre que no nos salgamos de lo que nos han autorizado, es obvio. Bueno, pues esto sería para las operaciones o escenarios no estándar. ¿Qué consideramos escenarios no estándar? Porque todo lo demás será estándar. Volar en medio de un campo, lejos de edificios, personas, etcétera, se considera un escenario eh, eh, estándar, ¿no? Pues bueno, en escenarios no estándar, ¿qué se consideran vuelos especializados? Pues bueno, si pilotamos o volamos drones con una MTOW, o podéis ver también las siglas MTOM, Maximum Takeoff Weight, masa máxima al despegue de más de 25 kilos. Eso se considera ya un vuelo especializado que requiere de autorización de AESA. ¿Vale? Tenemos que ver que esa categoría de drones que os decía antes de hasta 5 kilos, hasta 15 kilos y hasta 25 kilos, siempre tiene como referencia la masa máxima al despegue. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros me podéis decir, no, yo voy a llevar una cámara GoPro y mi dron va a pesar 4 kilos. Eso a esa no le sirve. ¿Por qué? Pues es como la tara máxima que tienen los camiones, ¿no? No puede haber alguien inspeccionando que tu dron en cada operación lleve un peso determinado. Entonces, las restricciones siempre son por lo máximo que es capaz de cargar un dron sobre sí mismo, ¿vale? Entonces, si tu dron puede cargar una cámara de 10 kilos y tu dron pesa 5 kilos, pues entras en la categoría de 5 a 15 kilos. Esa es la masa máxima del despegue. La capacidad máxima, el peso máximo con la que un dron puede elevarse. Pues eso se consideraría un vuelo especializado que requeriría de una autorización previa de esa, en la normativa actual. Si hacemos operaciones nocturnas, pues con las luces para que nos vean a distancia, ¿vale? También sería una operación especializada. Operaciones donde hay aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos, lugares habitados, reuniones de personas al aire libre. También se considera un vuelo especializado y requerimos de una autorización previa de esa para poder hacer eso. Si vamos a volar en espacio aéreo controlado, pues también requerimos de una autorización de ESA, cumpliendo lo de tener la certificación de radiofonista, estar en coordinación con el servicio que gestiona ese espacio aéreo en concreto. En operaciones en zonas de información de vuelo también es un vuelo especializado y requiere de autorización de ESA. Y para vuelos más allá del alcance visual de la vista,
con drones de más de 2 kilos de masa máxima al despegue, también se considera un vuelo especializado, ¿vale? Estos son los vuelos no estándar o la tipología de vuelos o escenarios no estándar en los que requerimos a ESA, enviamos la documentación a ESA y nos tienen que autorizar dicha operación, ¿vale? Para todo lo que no cumpla estos escenarios, entenderíamos que no comporta condiciones de riesgo, si no vamos a hablar cerca de aeropuertos, zonas de vuelo, edificios, personas, etcétera, y con drones de más de 25 kilos no requeriríamos de una autorización específica para esa operación. Sería una autorización estándar que simplemente siendo operadores podríamos trabajar, ¿vale? Eso a día de hoy, ¿vale? Antes de entrar en materia de cómo va a cambiar todo esto que os acabo de comentar, de escenarios estándar, etcétera, vamos a ver algún concepto que puede que luego entre y bueno, pues así ya lo tenemos un poco adelantado, ¿no? Para cuando luego quizás empiecen a aparecer siglas y cositas, voy a ir paso por paso explicando todo muy despacito para que no nos perdamos, ¿no? Luego cuando venga el desarrollo, el grueso de en qué va a consistir la nueva norma europea. Bueno, ¿qué entiende esa por concentración de personas? Pues reuniones de personas en las que las personas no pueden alejarse debido a su densidad, ¿vale? Considera ya que es un grupo suficientemente numeroso para que, en caso, imaginaos, de que un dron cae porque pierde el control, pues no puedan esquivarlo, ¿vale? Si hay un grupo de 4 personas, se echan a correr si el dron ven que viene contra ellos y pueden salir corriendo, pero si hay un grupo de 100 personas, dificulta un poco y seguramente hay algún herido. Pues eso es lo que determina esa que es una concentración de personas. Persona no participante, que también luego va a aparecer en determinados documentos de la normativa, pues bueno, persona que no participa en la operación y que no está informada, ¿no?, de las instrucciones y las precauciones de seguridad. Toda aquella persona que es ajena a la operación, que no está acostumbrada a esas medidas de seguridad, que no sabe cómo funcionan los drones, etcétera, se considera persona no participante. Y luego, pues el modo sígueme también aparecía en este documento de AESA, no aparece en el desarrollo de lo que veremos hoy de la charla. Es un funcionamiento de los UAV, de los drones, en los que la aeronave va a seguir constantemente al piloto, ¿vale? Hay varios tipos de drones bueno, que tienen esta función de seguirnos, ¿vale? Y bueno, pues aquí vamos a ir ya a lo que viene siendo la nueva normativa. Dadme un segundito, porfa, que veo que alguien se está metiendo el micro. A ver si hay alguien que... Si alguien ve que... gracias, gracias. Vale, es que si no, al final es un poco molesto. Bueno, pues vamos a ir a 3 grandes escenarios que establecerá AESA, ¿vale? Bueno, primero la Agencia Estatal de Seguridad Europea y que adoptaremos nosotros a través de AESA. Bueno, va a haber un escenario abierto, un escenario específico y un escenario de vuelos certificados. El escenario abierto vendría algo a ser como las operaciones estándar que os he explicado anteriormente. Lo veremos, ¿vale? Puntualizaremos y veremos minuciosamente qué consistirá un poco este tipo de operaciones en un escenario abierto. Luego la específica, bueno, voy a ir paso por paso. La abierta, pues considera que son operaciones de bajo riesgo. ¿Qué va a suceder? Pues no va a requerir autorización ni declaración por parte del operador. Ya veis que, por lo que pinta, es bastante parecido a lo que decíamos antes de escenarios estándar, ¿no? Vas a volar al campo, aunque vayas a hacer fotogrametría, aunque vayas a hacer un trabajo, no necesitas de autorización de esa específica para poder hacer ese trabajo. Pues esa sería la categoría abierta que va a haber con la nueva normativa, ¿vale? Y ahí, bueno, pues porque toda esta documentación es de ESA, pues bueno, pone el plug and play, pues básicamente es que llegas y vuelas, ¿no? Que no tienes mayor requisito más complicado que ese, ¿no? Ese sería el escenario abierto. Vais a ver que permite bastantes operaciones. Lo veremos luego minuciosamente en qué consiste el escenario abierto. Luego vamos a ir a un escenario específico. Aquí ya se ponen un poco más tiquismiquis con los requisitos del dron, de la formación del piloto, etcétera, y de papeleos. Y ya pues son una serie de operaciones que comportan mayor riesgo en la operación. Van a ir ya ligados a un estudio de seguridad aeronáutico, que, bueno, en esas operaciones que os he dicho que hay ahora actualmente en la normativa actual, operaciones nocturnas cerca de aeropuertos, etcétera, hay que elaborar este tipo de estudios SORA, una declaración del operador o autorización de AESA, tenemos que recibir una autorización para poder hacer este tipo de trabajos específicos y o bien acudir a una serie de escenarios predefinidos de riesgos que establece EASA, la Agencia Estatal de Seguridad Europea. En vez de nosotros hacer un SORA o un estudio de seguridad aeronáutico específico con nuestra idiosincrasia, lo que podemos es acudir a unos escenarios estándar, cogerlo como plantilla y usarlo.
Me explico, vamos a volar cerca de un aeropuerto, pues ya es un escenario que está establecido como un plan de riesgos, entonces yo me puedo acoger a ese escenario y, pues bueno, atendiéndome a esas limitaciones, poder hacer uso de un vuelo cerca de un aeropuerto, ¿vale? Si ya fuese algo más diferente a lo estándar, tenemos que hacer un estudio muy adaptado a lo que nosotros queremos hacer. Y por último, lo que vamos a tener, quizás esto nos llega más lejos a la inmensa mayoría de los pilotos, porque también está muy relacionado, veréis luego, ¿no? Con un tipo de dron de más tamaño, más peso y que pide otro tipo de requisitos, que serán los tipos de vuelo certificados, ¿vale? O los escenarios de vuelos certificados. Aquí ya ESA establece que va a haber un riesgo alto, ¿vale? En dichas operaciones y que nos va a pedir que estemos certificados como operador. No es una declaración, una comunicación que hacemos a ESA que no tenemos que recibir respuesta, etcétera. Tenemos que estar certificados. El UAV tiene que estar certificado, lo que hablábamos antes con la normativa actual de, de la aeronavegabilidad y el registro de matrículas ya nos lo va a pedir en este tipo de vuelos, ya van a pedir que el dron esté registrado, su matrícula, etcétera, su número de serie y que tengamos, por decir así, la ITV aeronáutica, la aeronavegabilidad, y va a pedir un piloto con licencia. Ojo, con licencia. Nosotros a día de hoy, cuando hay pilotos de drones, obtienen una certificación, lo que hemos visto antes, ¿no? Hay una certificación teórica y una certificación práctica que nos habilita en la parte teórica y en la parte práctica. Teniendo las dos cosas, podemos ejercer como piloto. Lo que dicen ahí de piloto con licencia es que para drones, igual que actualmente, si queremos volar un dron de más de 25 kilos, no nos sirve con ese certificado teórico avanzado. Tenemos que tener la teoría ya realizada de una licencia de vuelo, o bien piloto de helicóptero, de avión, de ultraligero. Necesitamos más formación teórica si queremos optar a volar drones de más peso, como es en este caso, ¿vale? Y luego vendríamos, pues eso, viene un poco ligado, ya veis que muchas de las normas son muy similares a las actuales, veremos en qué cambia, ¿vale? Y bueno, pues ya va relacionado con el reglamento delegado del 2019, ¿vale? eh, vamos a ir entresacando un poco los diferentes escenarios, ¿vale? Para también viendo vosotros en un futuro, si os interesase operar con drones o actualmente ya sois usuarios del mundo del dron, ¿no? Tanto a nivel profesional como recreativo, qué escenario nos podríamos acoger y qué necesitaremos en un futuro, ¿vale? Bueno, algo que va a evolucionar muchísimo, lo pongo aquí en categoría abierta, pero es aplicable a todos, va a ser las clases de UAV. Bueno, pues ahora nosotros teníamos rangos de pesos de 0 a 5, de 5 a 15, de 15 a 25, eso va a cambiar, los rangos de pesos de drones van a cambiar y sobre todo lo que va a cambiar va a ser cómo obtenemos la información a la hora de comprar un dron, qué requisitos legales nos piden para poder operar un dron. Pues todo eso la verdad es que me parece súper interesante este enfoque, porque a la hora de ir a comprar a la tienda, luego veremos el periodo de adaptación, si no me falla la memoria es 2023, luego lo veremos. eh, Cuando nosotros acudamos a una tienda, en la propia caja del dron, o cuando compremos un dron, donde sea, en la propia caja del dron ya aparecerá el tipo de dron o la clase de dron que estamos obteniendo. Y en el contenido del dron del mismo tendrá un manual de operaciones, perdón, un manual de instrucciones donde establecerá o nos dirá los escenarios donde podemos operar, etcétera. Todo lo que vamos a ver hoy, cuando tú compras un dron, ya te va a decir directamente qué clase de dron es. Te va a venir, vamos, cuando lo compras en la caja, en la parte exterior ya te va a venir establecido qué clase de dron es y luego dentro va a venir desarrollado qué puedes y qué no puedes hacer con él. Cosa que hoy en día, la verdad es que si compres un dron, no sabéis, a nivel de hobby o a nivel profesional, no se sabe muy bien hasta que no te formas, no sabes muy bien qué puedes hacer con él. Bueno, todo este tipo de categorización de drones va a tener un desarrollo, porque obviamente muchos de vosotros ya seréis usuarios de drones y seréis propietarios de un dron. Va a haber un periodo de transición donde nos van a dejar operar en esos nuevos escenarios abierto, etcétera, con nuestros drones, por decir así, antiguos, que todavía no tienen esta clasificación, pues pasaría como los coches, ¿no? Con la clasificación energética. Pues bueno, habrá un periodo de transición donde podamos seguir volando con nuestros drones y a partir de determinada fecha ya van a obligar a todos los drones que estén dentro de una categoría, ¿vale? Y para que estén dentro de una categoría que tienen que cumplir, pues bueno, lo leeremos a continuación, que es lo que os he puesto en esta infografía, ¿no? El marcado CE de la Unión Europea, pues mecanismos de supervisión del mercado de la legislación de la Unión en materia de armonización de productos. Lo que comentamos, vosotros ahora compráis un dron y de uno a otro puede haber un cambio abismal. Lo que va a tender en el futuro es que si compráis un dron clase 1,
habrá algún cambio, habrá alguna variación entre unos modelos y otros, pero todos se tienen que atener a unos requisitos, unas limitaciones de velocidades, limitaciones de operación, limitaciones de peso, etcétera. Lo que facilita mucho, si os dais cuenta, la operación como consumidores o como pilotos profesionales de drones. Porque si vosotros queréis trabajar en un escenario operacional, sabéis que tenéis que acudir a un dron de clase 3 y simplemente saber si el vuestro, que es antiguo, cumple esos requisitos, o si acudís a comprar uno, sabéis que comprándolo ya cumplís todos los requisitos para poder operar en ese escenario. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos también una garantía de cumplimiento de esos requisitos de drones producidos en serie y la integración de los elementos normativos propios de la aviación y de productos de consumo. Lo que os he dicho, ¿no? El escenario va a tender a que cuando en unos años compremos un dron, atenderá a... Sí, estoy viendo aquí el chat. ¿Y qué pasa con los drones de carrera, los fabricados por uno mismo? Dadme un segundito porque no me he olvidado de vosotros. Vais a ver que luego los incluye, ¿vale? Los fabricados, los de producción casera y los de determinadas categorías de pesos, luego los veremos, ¿vale? En qué categoría entrarían, ¿vale? El Mavic Mini, luego lo vemos, ¿vale? Vais a verlo. Según vamos a ir evolucionando esto que os estoy contando, vais a ver vuestros drones en qué categoría entrarían. No os preocupéis que no nos vamos a quedar en la superficie. Intentaré no meterme mucho porque tenemos un tiempo, pero bueno, simplemente os estoy dando esto para que luego cuando veamos las clases o veamos siglas no suena chino, ¿vale? Viendo esto y con esta explicación yo creo que cuando veamos y os diga, pues para escenario abierto podéis volar del dron de clase 0 a clase 4, pues ya sabéis de lo que estamos hablando, ¿vale? Y luego veremos un poquito en qué consiste cada clase, no os preocupéis. Y bueno, ya veis, aquí también en la infografía aparece, vamos a atender de el nivel más bajo, el clase 0, al nivel 4, luego veremos incluso el nivel 5, nivel 6, ¿vale? ¿Y con qué va a estar relacionado sobre todo? Aparte de por medidas tecnológicas que tenga el dron, también por el peso, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues la masa máxima al despegue, el peso del dron al despegar, pues a más peso comporta posibles riesgos o mayores daños posibles a personas y bienes, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde van a ir los tiros? Pues operaciones abiertas o más laxas en legislación van a tender a drones más livianos, eh, con menos potencial de daño que drones con más peso, ¿vale? Ya lo veis ahí, ¿no? Pues de las clases más bajas de menos peso iremos a las más altas con más peso, más requisitos, etcétera. Y bueno, pues las restricciones operacionales van a ser la distancia respecto a personas ajenas, ¿no? Pues ya veis, relaciona el peso con daño a personas y a más peso, más distancia, o si quieres reducir esa distancia con las personas, te pedirán más requisitos de seguridad y más formación. Es entendible, ¿no? Es bastante entendible. Muy bien. Perdón, que me he saltado algo. Muy bien, pues tenemos aquí las clases de drones. Luego las vamos a ver, ¿eh? Simplemente os estoy dando este tipo de conceptos de introducción para que cuando veamos luego el total de la legislación, pues no nos perdamos en estas cosillas y me tenga que parar cada 2 minutos a explicar esto. Bueno, también va a tener en cuenta, va a aparecer más adelante, un concepto que es el registro electrónico, ¿vale? Pues bueno, habrá una serie de drones que nos obligarán a un registro. Igual que comentábamos antes con la legislación actual, que los drones de más de 25 kilos requerían una inscripción de la matrícula, etcétera, pues aquí nos está diciendo AESA, bueno, EASA y AESA cuando la adopte, que todos los drones cuyo diseño esté sujeto a certificación, es importante esto, cuyo diseño esté sujeto a certificación. Hemos visto que los drones certificados ya se iban a clases superiores, ¿vale? Eran drones ya pesados. Pues esos drones que están sujetos a certificación tienen que acudir a un registro electrónico e inscribir su matrícula. Ya veis que no es muy diferente a lo que hay actualmente para los drones de más de 25 kilos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que actualmente era España, AESA, la que tenía ese registro de matrículas y lo que se va a atender es que sea un registro de matrículas a nivel europeo, ¿vale? A nivel europeo. Va a consistir, en las primeras letras serán del estado de matriculación y creo que las 7 letras, creo que es un total de 10, si no me falla la memoria. Os estoy hablando de memoria, pero bueno, es lo mismo para lo que nos concierne. Son las 3 primeras letras, será para el estado de matriculación y las 7 posteriores la matrícula en sí del dron, ¿vale? Además de las marcas de nacionalidad y matrícula. Bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Pues bueno, esos drones que estén sujetos a certificación van a tener que hacerlo en ese registro electrónico, pero va a ser a nivel europeo, ¿vale? Esto que pues toda esta estandarización de procedimientos y homogeneización de normativas va a permitiros que
al estar todo tan homogeneizado, si queréis operar fuera de España, os resulte mucho más fácil, porque claro, al final los registros, etcétera, van a estar disponibles en todos los países de la Unión Europea. Los operadores, ¿qué nos van a pedir como operadores? Deberán registrarse todos los operadores que operen en categoría específica y certificada. Recordabais, ¿no? Que lo veíamos antes. En los que queráis operar en categoría específica, luego veremos qué operaciones se hacen en categoría específica. Y en certificada tenéis que inscribiros, ¿vale? Tenéis que, perdón, eso es, tenéis que registraros como operadores. Bueno, casi como sucede ahora, ¿no? Al final, si quieres hacer tanto operaciones estándar, grabar en un campo, como operaciones fuera de lo estándar, al final los acabáis inscribiendo como operadores, ¿no? Eh, y luego, esto siempre tendréis que registraros en específica y certificada. Y luego en categoría abierta deben registrarse los operadores cumpliendo unos requisitos, ¿vale? A efectos prácticos, si os dais cuenta de lo que os he explicado antes a lo que os explico ahora en cuanto a normativa europea, no va a cambiar prácticamente nada, porque vais a ver el único caso en el que no deberíais inscribiros como operador trabajando de forma profesional como un dron, ¿vale? Si queréis tener vuestra propia empresa operadora de drones. ¿En qué caso únicamente no debéis, no estáis obligados a inscribiros? Si vuestro dron tiene un peso máximo al despegue de 250 gramos, ¿vale? Si vuestro dron con el que trabajáis tiene un peso máximo al despegue de 250 gramos, no necesitéis inscribiros como operador con la normativa europea. Por encima de ello, de 250 gramos, debéis inscribiros. ¿Qué sucede? Claro, el perfil de persona, de piloto que opera drones de forma profesional, pues claro, 250 gramos se queda muy justo, ¿no? Y a esto hay que añadir, y todos los que cuenten con sensores capaces de capturar datos personales y no se consideren juguetes. Creo que había algún compi vuestro de la charla que me ha preguntado por drones de carreras, ¿no? Pues va a haber también una legislación específica para aeroclubes, para clubes de vuelo de aeromodelismo y para eventos deportivos, ¿vale? Hay una legislación específica. Eh, si el dron, aunque tenga menos de 250 gramos, tiene sensores y pueden capturar datos personales y no se consideran juguetes por la performance, por el funcionamiento del dron, eh, si queremos volar de forma profesional con los mismos, también deberíamos inscribirnos como operadores, ¿vale? En ese registro de operadores. Entonces ya veis que a grandes rasgos no cambia mucho en cuanto al registro, ¿no? De aeronaves y de operadores. Aeronaves pesadas de más de 25 kilos hay que seguir registrándose, solo que, y obtener una certificación, solo que en vez de a nivel de España va a ser a nivel europeo, y los operadores, pues sí, te permiten que puedas operar con un dron muy ligerito, pero si tienes sensores, cámaras, etcétera, si tiene más de 250 gramos, en categoría abierta también hay que inscribirse, con lo que a efectos prácticos, la práctica totalidad de los que os queráis dedicar de forma profesional como operadores al mundo de los drones, tendréis que inscribiros como operadores, ¿vale? Ya veis que en este aspecto no cambia sustancialmente. Todo esto es de introducción, ¿eh? Luego iremos viendo cada escenario, ¿no? En qué consiste. Vamos a empezar por el de categoría abierta, ¿vale? Categoría abierta, el escenario de operaciones estándar. Operaciones realizadas por los UAVs, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues van a entrar en esta categoría de operaciones abiertas, de categoría abierta, los drones marcados con la categoría 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Del reglamento 2019-2020 o de construcción privada, ¿vale? Y masa máxima al despegue de 25 kilos, ¿vale? Todos los drones que sean hasta 25 kilos, que tengan esa categoría con la nueva normativa europea, ¿vale? Que establecerán unos códigos a cada dron. O los de construcción privada, que había un compañero vuestro que me ha preguntado por, ¿y si yo tengo un dron de construcción privada? Pues podrías operar en categoría abierta. Ya ves que ahí aparece tu tipo de dron, ¿no? Todos los que sean anteriores a la norma, luego veremos, ¿vale? De forma más desarrollada. Ese va a ser un poco el rango de drones que nos van a permitir volar en categoría abierta. ¿Qué van a prohibir explícitamente en este tipo de categoría? Pues sería algo similar a lo que teníamos en la norma actual, que es escenarios estándar. ¿Qué va a prohibir en categoría abierta? Sobrevolar reuniones de personas, transportar mercancías, ni arrojar materiales y operaciones autónomas. ¿Vale? Un momentito, chat. Perfecto. Vale. No te preocupes porque, Baker, que vamos a seguir desarrollando esto, ¿vale? Sin aburriros mucho, pero bueno, para que podamos meter un poco la patita en este nuevo mundo de la normativa europea. Bueno, pues eso es lo que nos va a prohibir esta normativa o esta categoría abierta. Sobrevolar personas, transportar mercancías y operaciones autónomas.
operación autónoma se entiende de que nosotros programamos el despegue, el trabajo aéreo y el aterrizaje sin que intervenga en ningún proceso de la operación un piloto, ¿vale? Eso está prohibido en categoría abierta, ¿vale? Y los requisitos, ¿cuáles van a ser? Pues mantener el dron a línea de la vista, visual line of sight, que tenéis ahí en esa infografía, con un límite de 500 metros de distancia respecto al piloto y una altura máxima respecto a la superficie de 120 metros. Ya veis que no cambia muchísimo de lo que tenemos ahora como un escenario estándar que no requiere de autorización de ESA, ¿no? Nosotros vamos a volar a un campo. Si lo mantenemos en línea de la vista, no volamos cerca de gente, no transportamos nada, no hacemos vuelo autónomo, la categoría de pesos que veis ahí y la altura máxima de 120 metros, ya veis que sería un tipo de vuelo estándar, ¿no? A lo que sería ahora. Sería lo más similar a eso, ¿vale? Esta categoría abierta. Vale, un momentito, que cada vez que salgo al chat. Vale, en categoría abierta, ¿vale? Voy a mover un momentito esto para poder verlo. Muy bien. En esta normativa, la clase de dron hace referencia a sus características y requisitos de seguridad con las que debe disponer y con la implementación de la normativa en todos los drones con marcado CE. Bueno, lo que os he comentado, ¿no? Cada clase nos va a dar el tipo de dron, qué características y qué requisitos de seguridad conlleva, ¿no? Bueno, pues iros quedando con esto, porque tanto en los drones que tenéis vosotros, aunque no tengan esta clase ya adaptada a la normativa europea, podéis haceros una idea en función de qué operaciones queréis hacer, qué clase de dron necesitáis, ¿vale? Y luego lo veremos más adelante, que aunque tengáis drones anteriores a esta categorización de drones, vais a poder seguir usándolos, ¿vale? Pero bueno, para que si en un futuro queréis comprar drones, sepamos un poco, en categoría abierta hemos dicho que nos permiten estas 5 categorías. Vamos a ver qué es la clase 0. Muy bien. Luego estamos en contacto. Muy bien, pues la clase 0. Va a entrar los drones con peso inferior a 250 gramos, que alcancen una velocidad máxima en vuelo horizontal de 19 metros segundo y una altura máxima de 120 metros. Pues bueno, esta sería la clase 0 de drones, ¿vale? Hasta 250 gramos con esa velocidad máxima horizontal. Los drones de carreras yo creo que se van un poco de esto, que vais bastante rápido, creo yo. Y una altura máxima de 120 metros. Pues bueno, esa clase 0 sería ese dron ligero, ¿vale? Hasta 250 gramos. El dron de clase 1 pues iría desde 250 gramos hasta 900 gramos, ¿vale? Drones de peso inferior a 900 gramos, velocidad máxima horizontal de 19 metros segundo y una altura máxima respecto al punto de despegue de 120 metros. Esa sería la clase 1, ¿vale? Hasta 900 gramos. La clase 2 hasta 4 kilos y una altura máxima de 120 metros. La clase 3, 25 kilos con unas dimensiones inferiores a 3 metros, ¿vale? Y la misma altura que las anteriores, porque estamos en la categoría abierta, que era, como ahora, hasta 500 metros de distancia y 120 metros de altura, ¿vale? Sería inferior a 25 kilos y 3 metros de dimensión inferior. Y la clase 4 sería 25 kilos independientemente de las dimensiones. Puede ser más grande de 3 metros, ¿vale? Bueno, pues ya veis un poco, cambia un poquito la categorización de pesos. Hemos dicho, con lo que os comentaba antes, ¿no? Antes teníamos de 0 a 5 kilos, de 5 a 15 y de 15 a 25. Esas 3 grandes categorías. Ahora ya ves que lo trocean un poco más y lo dividen un poco más. ¿Qué os permite eso? Poder adaptar un poco más a si tenéis un modelo específico de dron y no lo necesitáis, no tener que formaros o tener unos requisitos de seguridad de otros escenarios. Eso es lo que permite el fraccionar más las categorías de drones. El que si no necesitáis nada más, puedas usar la categoría, la clase 0 y no tengas que estudiar ni recibir formación, etcétera, de las categorías superiores, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué va a suceder en este escenario europeo? Pues habrá una categoría hasta 250 gramos, hasta 900 gramos, hasta 4 kilos, hasta 25 kilos con 3 metros de tamaño o hasta 25 kilos con más de 3 metros de tamaño, ¿vale? Esas serían las clases. Y todo esto, aunque parezca que no, sigue siendo introducción a la tabla que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Un momentito, que cada vez que me salgo del chat se sale. Vale, entonces, en esta categoría abierta van a establecer como 3 escenarios de operación, ¿vale? En la categoría abierta. Y luego nos describirán, dependiendo de qué queremos hacer, pues bueno, qué requisitos nos piden a nivel técnico, qué categoría del dron podemos operar en ese escenario y qué requisitos formativos nos van a pedir, ¿vale? Y van a estar basadas en 3 cosas. Limitaciones operacionales, la presencia de personas no involucradas en la operación, que hemos visto antes, a qué se refiere, ¿vale?
qué requerimientos tenemos como pilotos, tanto de formación teórica como práctica, y qué requisitos técnicos nos piden a los UAVs, ¿vale? A los drones, ¿vale? Los tipos de dron, si es construcción privada, etcétera, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues otro concepto que veremos en la tabla. Todo esto ya sé que puede ser igual un poco engorroso, pero cuando veamos esa tabla de escenarios os va a resultar más sencillo porque ya lo habremos visto anteriormente, ¿no? Pues va a haber un concepto que es la identificación electrónica remota. Es algo que ya están desarrollando varias compañías y ya se está implementando. Entonces, bueno, se quiere estandarizar todo esto. Bueno, ¿en qué va a consistir esta identificación electrónica remota? Pues bueno, su objetivo es asegurar en tiempo real que durante el vuelo se va a hacer una emisión directa y periódica del dron, ¿vale? Usando un determinado protocolo. ¿Y en qué va a consistir esta emisión? Es algo similar a lo que sucede en aviación con los transponders. ¿Qué va a emitir o qué datos va a emitir ese dron cuando estamos emitiendo información? Pues un número de registro del operador, ¿vale? Con lo que vamos a estar fichados de quién está operando ese dron. El número de serie del emisor remoto, también va a tener un número de serie. La posición geográfica y la altura sobre la superficie, sobre el punto de despegue del piloto, la dirección y la velocidad también del piloto y del dron, ¿vale? Entonces, tanto el piloto va a estar totalmente delimitado dónde ha realizado el despegue, va a estar identificado el operador, el dron va a estar identificado con su número de serie y va a estar la posición del dron, la altura, la dirección y la velocidad también van a estar identificados. Y en tiempo real, tanto las autoridades como otros sistemas que establezcan de control, etcétera, o entre drones, van a poder requerir esa información y usarla en determinados momentos, ¿vale? Si se está infringiendo alguna norma o simplemente para evitar colisiones entre drones, etcétera, o para gestionar el espacio aéreo, se podría acudir a esta identificación electrónica que se irá implementando y veremos dónde os la exigirán, ¿vale? ¿Qué va a suceder con este tipo de identificación electrónica? Pues debe comercializarse un manual de usuario para instalarlo y cargar el número de registro del operador, ¿vale? O sea, tanto los drones que lo incorporen como los sistemas que permitan esta identificación electrónica, la Unión Europea ya dice que tiene que tener un manual donde una vez lo instalemos y lo tengamos operativo, también nos va a ayudar en el proceso de registro del operador, ¿vale? Con ese dron. ¿Qué va a suceder con esto? Pues bueno, que con esa identificación electrónica, desde el momento que ya nos hemos dado de alta, ese dron, la estación y nosotros como operadores vamos a estar vinculados y ligados constantemente. Y cada vez que salgamos a volar, vamos a estar fichados, ¿vale? En ese aspecto, que va a dar, pues bueno, pues muchas garantías de seguridad, ¿no? El registro del operador, 11 caracteres alfanuméricos, los 3 primeros correspondientes al país de registro y los 8 siguientes asignados al operador. Bueno, es algo similar a lo que os decía antes de la matrícula de la aeronave, ¿no? Pues bueno, pues eso, van a haber unos dígitos del país y en los subsiguientes del operador. Entonces vais a tener un número de registro específico para vosotros, si tenéis una empresa y actuáis como operador, y luego va a haber un registro de cada dron, de tal manera que si tenéis varios drones volando, aparecerá el operador que es propietario de esas aeronaves está haciendo uso de las mismas, las matrículas de los drones, dónde está ubicado el piloto que ha despegado ese dron, la dirección, la altura, etcétera. Ya veis que pinta muy diferente a lo que hay en la actualidad, que es un descontrol, ¿no? En este aspecto. Y luego, pues bueno, otro concepto también va a ser pues unas zonas geográficas de los UAVs. Está el Geo-Awareness, que es la geoconciencia, por decir así, que es una función que lo que va a hacer es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en aire, que es la autoridad aeronáutica que gestiona el espacio aéreo en España, pues pueden delimitar determinadas zonas que comportan riesgos para el vuelo. Entonces, este sistema de geoconciencia, por decir así, lo que va a hacer es que si nosotros vamos a entrar en una zona militar, en una zona, en un espacio aéreo protegido, en una zona del tipo que sea, con ese sistema nos va a avisar de que no nos metamos en el mismo. ¿Vale? DJI y otro tipo de marcas ya tienen este tipo de sistemas integrados, ¿no? Tú vas a volar cerca de un aeropuerto y directamente no te deja arrancar el dron, ¿no? Pues bueno, sería
algo similar a esto, ¿no? Es una función de los UAVs, basándose en datos proporcionados por las autoridades, detecta potenciales vulneraciones de limitaciones establecidas en el espacio aéreo. Dispone de un aviso de alerta al piloto remoto para que tome acciones inmediatamente y evite esa vulneración. Bueno, pues lo que existe actualmente, veremos luego cuando veamos las clases que hemos visto de drones y todo, etcétera, que ya no es una opción, sino que ya lo van a obligar a que se implementen en las aeronaves, en los drones, ¿vale? Y lo que comentaba antes de las zonas geográficas, pues va a ser una porción del espacio aéreo que establece la autoridad donde se van a permitir operaciones, se restringen a determinados periodos de tiempo, determinado tipo de vuelos o excluyen totalmente las operaciones de los UAVs. ¿Y qué va a controlar esto? Pues riesgos de seguridad pública, protección de datos personales, privacidad, medio ambiente, ¿vale? Todo este tipo de cosas. ¿Vale? Pues bueno, quedándoos con todo este rapapolvo que os he pegado, bueno, ya para acabar, ¿vale? Los Estados miembros que van a poder prohibir todas o algunas operaciones, eso ya lo decidirá cada uno en función, ellos van a gestionar su espacio aéreo, entonces cada país establecerá dónde puede o no puede operar y qué tipo de drones podrán hacerlo, ¿vale? Requerir condiciones particulares de autorización, permitir acceso solo a determinadas clases de drones, normas ambientales y permitir el acceso a UAVs que tengan determinados equipos, ¿no? La identificación remota, lo de la geoconciencia, etcétera, ¿vale? La evaluación de riesgo, se pueden establecer operaciones. Y aquí vamos a la madre del cordero, que va a ser los diferentes escenarios. Os voy a explicar un poco esta tabla. Vienen muchos datos, pero bueno, con 4 cositas que os explique, espero daros un poco de luz, ¿no? En todo esto. Bueno, va a ser la categoría abierta, lo que comentamos, ¿no? Drones hasta 25 kilos, con diferentes categorías y sobre todo, pues esa limitación de 120 metros de altura, lejos de personas, etcétera. Bueno, pues va a establecer 3 escenarios dentro de la categoría abierta. Estará el escenario, el alfa 1, el A1, que ¿qué va a permitir este escenario? Se permite el sobrevuelo de personas ajenas a la operación. Ojo, si os dais cuenta, actualmente el sobrevuelo de personas ajenas a la operación está muy restringido, es más, está prohibido. Tienes que volar, pero con unas medidas de seguridad, realizando unos vuelos de prueba y en circunstancias muy, muy restringidas y con autorización previa de esa. Con la normativa actual, este escenario de sobrevolar personas sería muy difícil hacerlo, ¿vale? Pues ya veis que aquí nos lo dice directamente, se permite el sobrevuelo de personas ajenas a la operación. ¿Qué requisitos nos van a pedir si queremos sobrevolar personas en las aeronaves? ¿Vale? Bueno, pues me había dicho algún copy vuestro. Construcción privada o previa a la norma, de hasta 250 gramos y con una velocidad máxima de 19 metros segundo. Si tenemos una construcción privada o previa a la norma, un dron de hasta 250 gramos, podremos sobrevolar personas. ¿Vale? Ya hay una norma, ya hay un escenario donde nos lo permite. ¿Vale? ¿Y qué nos va a pedir como requisito de piloto si tenemos un dron de construcción privada o previa a la norma hasta 250 gramos y con esa limitación de velocidad? ¿Qué nos va a pedir como requisito de piloto para poder hacer uso del mismo de forma profesional? Familiarizarnos con el manual de usuario del fabricante. Únicamente eso, ¿vale? Si tenemos un dron hasta 250 gramos con esa limitación de velocidad, podremos sobrevolar personas con esa limitación de peso de 250 gramos y solo nos van a pedir como requisito como pilotos que hayamos leído el manual de usuario del fabricante, ¿vale? ¿Qué queremos? Si esto ya sería con drones previos a la norma. ¿Que tenemos un dron ajustado a la norma de la Unión Europea? Pues ya podríamos volar un dron de hasta 250 gramos, el clase 0, ¿vale? ¿Qué nos van a pedir como requisitos de los pilotos? Lo mismo que el anterior, familiarizarnos con el manual del usuario. Ya veis que tampoco es muy complicado. Y en el caso de que quisiésemos un dron de un poco más de peso y que la norma nos permitiese sobrevolar personas, tendríamos que acudir al dron de tipo clase 1, que sería el siguiente rango de pesos, que sería de 250 gramos a 900 gramos, ¿vale? Ya veis que tenéis ahí el máximo de peso de 900 gramos. No he conseguido ver en ningún documento de EASA a qué se refieren los 80 J, no sé si serán julios, no sé a qué medida hace referencia, ¿vale? 900 gramos, creo que aquí me escribe, igual alguien lo ha encontrado. Julio, sí, vale, gracias. Bueno, pues eso, 900 gramos o máximo 80 julios con el identificador electrónico. Recordabais lo que habíamos visto antes, ¿no? Espera que os lo cambio, que si no.
Con este sistema de identificación electrónica remota, que daba la posición del dron, del piloto, etcétera, y con la geoconciencia, ¿vale? El tema de que nos avise de áreas donde no podemos acceder. Si tenemos un dron clase 1 con el sistema de identificación electrónica y con ese sistema que evitas zonas donde no te tienes que meter, podríamos sobrevolar personas con drones de hasta 900 gramos. Si queremos hacer eso, ¿qué nos va a pedir como formación, como pilotos? Pues nos vamos a tener que familiarizar con el manual del usuario, como en las dos categorías anteriores, de 250 gramos. Aquí ya difiere un poco, aquí ya nos van a pedir que completemos un curso online y superar un examen teórico online. Difiere bastante de la actualidad porque ahora en muchas de las formaciones, sobre todo piden examen práctico, ¿no? Examen presencial. Ya veis que aquí no habla nada de examen práctico. Aquí simplemente sabiendo, conociendo el manual del dron y haciendo un curso online y superando un curso online, podríamos volar sobre personas en un escenario, en una categoría abierta, en un escenario alfa 1 con drones hasta 900 gramos. Ya veis, ¿no? Cómo se desarrolla. Especifican mucho más todos los escenarios, entonces en caso de que quieres hacer algo específico, sabes a qué atenerte, porque son muy específicos con la información, ¿no? Si queremos sobrevolar personas, con drones hasta 250 gramos previos a la norma o en la norma, simplemente el manual, y si queremos volar hasta 900 gramos, pues con ese sistema de identificación electrónica y de geoconciencia y haciendo pues una formación online, ¿vale? Sería lo que habría que cumplir, ¿vale? Pues bueno, este sería el escenario para sobrevolar personas. Nos vamos al siguiente escenario, que sería la subcategoría del escenario abierto, que sería el alfa 2, el A2. ¿Qué va a permitir este escenario? Volar cerca de personas, no sobrevolar sobre sus cabezas, sino volar cerca de las personas ajenas a la operación, con una salvedad, manteniendo una distancia de seguridad de 30, entre 5 y 30 metros, ¿vale? En el anterior eran drones de menos peso, 250 gramos o 900, nos pedían más o menos requisitos de formación y de dron, ¿no? De que tuviese sistemas del dron. Aquí ya nos va a permitir acercarnos a las personas, no sobrevolar, sí volar mucho más cerca, cosa que ahora, a día de hoy, con la normativa actual, también es bastante difícil, ¿no? Sí, tiene que ser una operación muy especializada. Daos cuenta que todas estas subcategorías no requieren de autorización de ESA, ¿vale? Entonces, ya veis las oportunidades que abre, ¿no? En cuanto a operación. No tenéis que esperar una autorización de ESA para hacer este tipo de vuelos si cumplís los requisitos de aeronave y de formación del piloto, ¿vale? Requisitos de aeronave. Si queremos volar a una distancia de 5 a 30 metros de las personas, cerca de las personas, no sobre las personas, tendrán que ser drones de clase 2, ¿vale? Requisitos de las aeronaves, que serán hasta 4 kilos, con un modo de velocidad bajo, creo que son 5 metros segundo, si no me falla la memoria, con el identificador electrónico que veíamos antes y la geoconciencia, esto que te avisa de zonas que no te debes meter, ¿vale? Pues bueno, si queremos volar cerca de personas, sería un escenario A2 y con eso podríamos volar drones hasta 4 kilos con baja velocidad, con el identificador electrónico y el aviso ese de geoconciencia. ¿Qué nos van a pedir como pilotos? Pues que nos familiaricemos con el manual del usuario y del fabricante de ese dron específico y que poseamos un certificado de competencia de piloto remoto obtenido mediante formación y examen online, ¿vale? Puede ser online toda la formación teórica, autopráctica, tenéis que practicar por vuestra cuenta, no hay que hacer prácticas en la escuela, y un examen presencial, ¿vale? Un examinador deberá haceros un examen presencial de pericia de práctica. Pues ¿por qué? Porque ya estáis volando un dron de más peso, aunque no estéis sobrevolando personas, comporta más riesgos, os podéis acercar a personas y os piden, pues eso, que estéis familiarizados con el dron que vais a usar y que tengáis la teoría online de piloto remoto y el examen presencial de práctica, ¿vale? Con eso, con esos requisitos, ya podríais volar, operar en un escenario alfa 2, ¿vale? Ya veis que, pues bueno, la inmensa mayoría, supongo, si hay alguno que ya tiene la titulación, pues bueno, si ha recibido la teoría, ya ha recibido la práctica con examen, etcétera, podría acogerse a cualquiera de estos escenarios de operación abierta. Lo veis, ¿vale? Porque lo cumplís. Y vamos al siguiente escenario, el alfa 3. Este ya va a diferir un poco, ¿vale? Operaciones en áreas donde no se espera poner en peligro a personas ajenas a la operación. ¿Qué quiere decir esto en este escenario A3? Pues que vamos a mantener a las personas a más de 150 metros de distancia de nuestra operación y de áreas residenciales, comerciales e industriales. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener bastante distancia de seguridad o margen, ¿vale? Respecto a personas, edificios, etcétera, ¿vale?
¿Cómo vamos a mantener mucha más distancia de seguridad respecto a personas, objetos, etcétera? Nos va a permitir volar drones de un rango de pesos mayor. ¿Qué requisitos van a pedirnos van a pedir en nuestras aeronaves para poder operar en este escenario? Pues ya veis que con una construcción privada o previa a la norma, esa categoría de C0, C1, C2, ¿vale? Esa categoría de la Unión Europea. Si tenemos un dron previo a la norma de hasta 25 kilos, podremos operar en un espacio, en una subcategoría alfa 3. Podremos, manteniendo 150 metros de distancia de áreas residenciales, etcétera, podríamos volar nuestro dron. Ya veis que también es algo parecido a lo que sucede ahora, ¿no? Con los drones actuales no te dejan acercarte mucho a viviendas, a personas, etcétera. Pues bueno, ya veis que con la normativa europea, si tenéis un dron clase 2, eh, la baja velocidad, el identificador, etcétera, ya te permiten acercarte más, ¿no? Pues bueno, en este escenario alfa 3, en el A3, con drones previos a la norma hasta 25 kilos, podríamos volar. Con drones clase C2, podríamos volar hasta 4 kilos con la identificación electrónica y la geoconciencia, nos dejarían. Con drones clase 3, hasta 25 kilos, recordamos que el clase 3 era hasta 3 metros de diámetro o de tamaño, podríamos también, con el clase 3 podríamos volar en ese escenario, manteniendo una distancia con edificios y personas de 150 metros, y el clase 4 de más de 3 metros también nos permitiría volar, ¿vale? En ese escenario. ¿Y qué nos va a pedir como requisito de formación, como pilotos? Pues nos va a pedir lo mismo, si lo veis ahí, que el clase 1 en el A1. Vamos a la primera tabla y veis en el clase 1 en el A1, vemos para volar drones hasta 900 gramos, ¿qué nos pedían? Nos va a pedir, si queremos mantener una distancia respecto a edificios, personas, etcétera, de 150 metros con drones de hasta 25 kilos, únicamente nos piden que nos familiaricemos con el manual del usuario, que hagamos un curso online y que superemos un examen teórico online. Ya veis que no habla nada de práctica. Ya veis lo que difiere de lo que teníamos actualmente en la norma. Si al final esto se acaba implementando, ¿vale? Que parece que sí, porque ya esto es un decálogo de normativa europea. Ya veis que cambia bastante. En este escenario 3, que no sobrevolamos personas y no volamos cerca de personas, ya veis que los requisitos, volando drones ya que se consideran pesados, hasta 25 kilos, prácticamente incluye todo tipo de drones de construcción previa y construcción actual, el clase 2, el clase 3, el clase 4, y únicamente nos piden eso, que estemos familiarizados con el manual del usuario, el curso online y el examen teórico online, ¿vale? Esto sería en cuanto a categoría abierta, ¿vale? Para que veáis un poquito ese dibujo de cómo queda la situación en función de qué es lo que queréis hacer con un dron, qué categoría de pesos podéis adaptar a esa operación y qué requisitos os van a pedir como pilotos, ¿vale? Esto lo tenéis, es fuente oficial, ¿eh? Lo tenéis en EASA y en AESA, lo tenéis a vuestra disposición este documento. Otra cosita interesante, pues todo paquete de dron incluirá una nota informativa al usuario, lo que os comentaba antes. Veis, esto al final también es una infografía de AESA, pero bueno, ya veis, tenéis a la izquierda el C0, enfrente de nosotros tenemos el C2, el C4. Ahí vendrá una especie de decálogo de cosas que podemos hacer, de cosas que no podemos hacer. Y bueno, básicamente cuando compréis un dron, os dirá a qué escenarios operacionales os podéis ajustar, ¿no? Escenario abierto A1 y A2 y A3. Pues ya sabéis que podéis volar en esos 3 escenarios. Y ya sabéis que vais a poder volar sobre personas, cerca de personas o lejos de personas a 150 metros. Ya veis que va a simplificar mucho todo y va a ser todo en aras de pues, maximizar la seguridad, ¿no? En ese aspecto. Pues bueno, este tipo de notas informativas serán obligatorias que os las incluyan en los drones cuando los compréis en el futuro, ¿vale? Con esta homogenización y esta adaptación a la norma europea, ¿vale? Con esta categoría de drones a nivel europeo. Muy bien, veo que alguien me está escribiendo. Perdona, no sé si lo has comentado antes con... Bueno, pues me escribes, Iván, y luego te contesto que no me has acabado de escribir. ¿Vale? Luego te contesto el chat. Muy bien. Bueno, pues hemos visto la categoría abierta, esos escenarios A1 sobre personas, A2 cerca de personas, de 5 a 30 metros, A3 a 150 metros de personas, edificios, etcétera. ¿Y qué nos pedían, no? Pues los que sobrevuelan personas, drones poco pesados, 250 gramos, 900 gramos, con más formación por parte del piloto, pero únicamente online.
Ya si queremos cerca de personas, entre 5 y 30 metros, ya nos piden que hagamos un examen práctico y drones hasta 4 kilos con esos sistemas, ¿no? De mantener separación de zonas, etcétera. Y el escenario 3 de distancia, pues que prácticamente entraba todo ahí, ¿no? Perdón, no sé si lo has comentado antes. Con el Mavic Mini C0 ha dicho que no hace falta, pero si dispone de cámara de otro sensor, era obligatorio. Sí, en ese caso, la norma dice que si obtienes imágenes que pueden vulnerar derecho a la intimidad, etcétera, si puedes captar imágenes de personas o datos personales, si quieres hacer uso de los mismos, tienes que darte de alta como operador, ¿vale? Creo que esa era la pregunta, ¿no? Con el tipo de dron. Que aunque por peso no necesitarías darte de alta como operador, sí que por el uso que se le da al dron o por las capacidades que tiene sus sensores de captar datos personales, sí que tienes que darte de alta como operador, ¿vale? Pero luego ya una vez en la categoría abierta ya habéis visto que dependiendo de los escenarios, todas estas categorías ya veis que deja bien claro, no se requiere autorización ni declaración por parte del operador. ¿Qué quiere decir? Que si cumplís los requisitos del dron de peso antes a la norma o con la norma de sistemas de identificador electrónico y del el GeoAwareness y si cumplís los requisitos formativos, ya veis que no necesitáis de autorización previa para todos esos escenarios, ¿no? Para sobrevolar personas cerca de la gente o a 150 metros, ya veis que se amplía muchísimo el abanico de cosas que vais a poder hacer, ¿vale? Con la normativa europea. Y sobre todo lo importante, que va a estar homogeneizado, ¿vale? Una duda para aclarar, ¿vale? Según Xavi, la tabla que acabamos de ver, un dron clase 1 podría volar en escenarios alfa 2, alfa 3. Pues vamos a verlo, ¿vale? Un dron, me has dicho un dron clase 1, ¿no? El dron clase 1 era hasta 900 gramos. Pues habrá que ver cómo se desarrolla. El clase 1 habrá que ver cómo se desarrolla. Pero en principio, si no está incluido, habrá que ver luego cómo lo incluye a esa, si pone alguna letra pequeña, pero lo que está es lo que hay. Yo no he leído en ningún documento que con un clase 1, que pesa muy poquito, 900 gramos, entiendo que sí, porque es mucho más restrictivo. Por ejemplo, en el escenario 1, al final es tema de seguridad. Sobre todo, no tienes que ver aunque no aparezca aquí, yo entiendo, tienes que ver que al final si te das cuenta del escenario A3 al A1 va en cuanto a más te acercas a las personas. ¿Y eso en qué va relacionado? Que cuanto más te acercas a una persona, te permite menos peso en la aeronave. Vamos a hacer la inversa. ¿Voy a poder volar un dron de 800 gramos a 100 metros de distancia? Entiendo que es mucho menos restrictivo y que sí lo vas a poder, aunque no venga incluido aquí, ¿vale? Bueno, no viene incluido, miento, te pone dron de clase 2, C2, pero realmente te pone menos de 4 kilos. Lo dicho, un dron de 800 gramos es más seguro en vez de sobrevolar personas que vuele cerca a 20 metros de distancia. Aunque no venga incluido en esta categorización, habrá que ver luego cuando establezcan el Real Decreto y lo adapten toda la norma, seguramente y al final han hecho el desarrollo de la legislación, pero luego habrá que ver que seguramente hacemos una consulta a esa y seguramente dirá que se permite la operación, ¿vale? Yo creo que viene más a la inversa, ¿no? De yo tengo un dron de 7 kilos, ¿dónde puedo operar con seguridad? Eh, en tu caso que me estás preguntando un dron poco pesado es lo más restrictivo posible porque es el que menos daño va a hacer a cualquier cosa si tienes algún problema. Entonces, seguramente, aunque no venga incluida la clase específica, podrá operar en todos los escenarios, aunque no se incluya en esta tabla y no se incluya en ninguno de los documentos que haya leído previamente, ¿vale? Pero simplemente por mi experiencia puedo mojarme a que estará incluido, ¿vale? Estará incluido. No sé si te ha quedado un poco claro. Al final es lo que os comento, ¿no? No dejan de ser una especie de, pues bueno, de informes y de sílabus de lo que va a ser el desarrollo de la normativa, ¿no? Para aplicar a nivel europeo y a nivel estatal. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas al final establecen la norma, pero bueno, entiendo yo que por la interpretación de la ley previa y actual, un dron más ligero podría operar en escenarios más restrictivos, dado que va a operar con más seguridad. ¿Vale? Si te permiten con un dron de 800 gramos sobrevolarme la cabeza, ¿cómo no van a permitir que vueles cerca de mí a 5 metros? ¿Vale? Ya veis que también las clases hemos visto antes, ¿no? Que vienen un poco establecidas para a menos peso, menos riesgo para las personas. Entonces, con un dron menos pesado siempre podréis hacer más cosas que con un dron más pesado. ¿Vale? Las restricciones vienen para restringir pesos a mayores, no a menores.
¿vale? Entonces, bueno, entendiendo esa parte de la norma, habrá que esperar al desarrollo, pero seguramente Mavic Mini, el C0. ¿Podría utilizarlo para grabar un vídeo para una empresa y darle un uso comercial? Por supuesto que sí, claro que sí, sí, sí. Lo único, ya sabes, como operador deberías darte de alta a nivel de norma. Siempre importante, ¿vale? Si le quieres dar un uso comercial, y esta conversación te digo porque he estado también en charlas con el presidente de AESA, con varias personas que saben de esto y vienen este tipo de preguntas, ¿no? En este tipo de mesas redondas, etcétera. Siempre que se vaya a hacer un uso comercial de las imágenes, a mis drones de carreras fabricados a mano, les voy a tener que instalar un sistema para que sean controlados. Váyate. Bueno, depende de si quieres. A ver, contesto primero la pregunta anterior y luego voy contigo. Siempre que queramos hacer un uso comercial de unas imágenes, me han preguntado muchas veces, no, yo lo pongo en mi web de mi empresa, pero no voy a vender esas imágenes, simplemente es para mi web. Ya, pero si esas imágenes las publicas en YouTube y sacas monetización de ese vídeo, o si vas a ponerlo en una web para vender servicios, estás haciendo un uso, ¿vale? De esas imágenes de forma comercial. Entonces, a esa lo deja bien claro. Si se hace un uso comercial o se hace un uso profesional del dron para captar imágenes con un uso comercial, debería ser operador, ¿vale? Viendo la norma tal cual, si hacemos uso del dron de forma profesional para usos comerciales, deberías darte de alta, ¿vale? Como operador. Y me pregunta un compañero vuestro, entonces mis drones de carreras fabricados a mano les voy a tener que instalar un sistema para que estén controlados, váyatela. Bueno, estamos hablando de líneas generales. Va a haber una normativa específica para drones de competición y de uso deportivo que van a poder operar en el escenario abierto y para clubes de aeromodelismo. ¿Vale? Va a haber una normativa específica en el que una vez estableces un estudio de seguridad y un escenario estándar de la zona de carreras, etcétera, no van a requerir autorización, ¿vale? Se ha creado una figura normativa para vosotros, tanto para los drones de carreras, exhibiciones, vuelos experimentales, como para clubes de vuelo de radio, no me sale ahora la palabra, de radio teledirigidos, etcétera, van a crear una legislación específica para vosotros, ¿vale? O sea, va a haber una rama donde no vais a tener que daros de alta de operador, etcétera, ¿vale? A esa ya ha pensado en vosotros en eso. Luego aparecerá un poco, no lo he metido, lo he leído, no lo he metido en el desarrollo de esta charla, pues bueno, pues porque es que si no, no nos da la vida, ¿vale? No nos da el tiempo para todo. Quería daros unas pinceladas de lo genérico, pero bueno, para uso deportivo y para uso de ocio va a haber una normativa específica, ¿vale? No se van a olvidar de vosotros en ese aspecto, no te preocupes, ¿vale? No vais a tener que daros de alta como operadores ni cosas raras, ¿vale? Bueno, quizás sí, pero una vez que os deis ya os van a permitir las operaciones siempre, ¿vale? Sobre todo lo que están facilitando es facilitar, valga la redundancia, pues que no haya que hacer papeleos en demasía, ¿no? Que para no saturar, ¿no? Con burocracia las instituciones. Bueno, pues esa sería la categoría abierta con esos tres escenarios. La categoría específica. Bueno, pues hemos visto lo estándar, ¿no? Volar sobre personas, cerca de personas a 150 metros. Vamos a ver qué se considera categoría específica, que ya decía esa, que era operaciones de mayor riesgo, que hacía falta un estudio aeronáutico de seguridad, una declaración del operador. Bueno, pues operaciones que por la naturaleza de su riesgo no cumplen con los requisitos de operación de categoría abierta. Todo lo que no incluía lo anterior que hemos visto, ¿no? De volar cerca de personas, sobre personas o alejados, pues ya se considera una categoría específica. Sería algo así como las operaciones especializadas que hemos visto antes, ¿no? ¿Qué va a incluir esto? El BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, más allá de la vista, el volar el dron más allá de la vista, más allá de 500 metros, ya se considera una categoría específica, una categoría más compleja, ¿no? De más riesgo que la abierta. Si vamos a volar drones a alturas de más de 120 metros, ya que se considera una categoría específica, ya veis que con la norma actual, salvo que creen un espaciario segregado o emitamos un NOTAM, etcétera, solo podemos volar hasta 120 metros de altura. Pues ya veis que con la normativa europea entramos en la categoría específica, pero por lo menos ya nos permiten volar más de 120 metros de altura, cumpliendo unos requisitos, pero nos lo permiten. ¿Qué drones van a entrar en esta categoría específica? Drones de más de 25 kilos también entrarán en esta categoría específica. En entorno urbano,
con drones de más de 4 kilos y o sin marcado de la Unión Europea, sin esa categoría de C0, C1, etcétera, ya sería categoría específica. Bueno, pues ya veis, ¿no? Si queremos volar un dron, nos limitaban hasta 4 kilos, volar cerca de personas 5 o 30 metros. Si queremos volar en un entorno urbano, con drones de más de 4 kilos o que sean previos a la norma, ya se considera una categoría específica y tenemos que cumplir algunos requisitos más. Arrojar materiales también se considera una categoría específica y sobrevuelo de aglomeraciones, etcétera, ¿vale? Sobrevolar poblaciones, etcétera, también se considera una categoría específica. Pues bueno, ya veis que aunque se considere específico y haya que cumplir más requisitos, permite muchas más cosas que la normativa anterior. Eso también es cierto. Pues bueno, ¿en qué va a consistir esta categoría específica? Operaciones que una vez evaluado su riesgo no caen en la categoría certificada. ¿Vale? No pasan a la siguiente categoría que es más restrictiva, ¿vale? Todas esas operaciones serían categoría específica. Deberán respetar las limitaciones operacionales establecidas en la autorización operacional o en el escenario estándar al que se han acogido. Bueno, esto al final no deja de ser una interpretación porque no he leído el desarrollo de esto o no he encontrado el documento donde viene, pero bueno, entiendo, se van a establecer una serie de escenarios estándar, como os he comentado, donde podréis acudir. Quiero sobrevolar una ciudad, pues vas a ese escenario estándar, cumples con los requisitos de documentación, con los requisitos que tiene que cumplir tu dron y tú como piloto, como formación, y con ese escenario estándar, ese plan de riesgos estándar, etcétera, te permite hacer esa operación estándar, ¿vale? Con esas limitaciones. Si ya quieres algo más específico que se adapte a lo que tú quieres hacer exactamente y no hay ningún escenario estándar al que te puedas acoger, puedes hacer un estudio de seguridad y tener una autorización operacional específica, ¿vale? Con unas limitaciones. Operaciones sujetas a los requisitos aplicables, a las reglas del aire, eso no va a cambiar, va a tenerse a todas las reglas. Y los UAS utilizados en el escenario estándar serán de clase C5 o C6, una vez terminado el periodo transitorio de escenarios nacionales. Lo que os he comentado, una vez toda la norma pase de normativa española europea, toda la norma se adapte a normativa europea, todos los drones tengan la clasificación europea y todos sean este tipo, pues en un escenario estándar con una categoría específica serían drones de clase 5 y 6. Ya veíais que antes habíamos puesto clase 0, clase 1, ¿no? De 250 gramos, 900 gramos, 4 kilos y hasta, 4 kilos y hasta 25 kilos. ¿No? Pues bueno, ya veis que el clase 5 y el clase 6 vamos a ver qué tipo de drones son. ¿Vale? Pues bueno, el clase 5 va a ser un dron inferior a 25 kilos. No va a ser una aeronave de ala fija, salvo que sea cautivo, que tengamos algún sistema donde podamos atrapar el dron a través de un cable, una cuerda, lo que sea. Tiene que proporcionar al piloto información clara y concisa de la altura del dron. Tiene que estar equipado con un modo de baja velocidad que permita un vuelo de 5 metros segundo. Creo que antes os lo he dicho bien, ¿no? Que había hemos visto en la categoría abierta que había algún límite de velocidad máxima, ¿no? De 25 kilos con limitación de velocidad. Pues son 5 metros segundo ese límite de velocidad. Ante la pérdida de datos en caso de fallo, contar con un método para recuperarlo o para terminar el vuelo de forma segura. Ya nos lo están pidiendo. Estar equipado con un enlace de datos protegido contra el acceso no autorizado, alimentado con electricidad, es importante esto, un número de serie único, un sistema de identificación a distancia directa, lo que hemos visto antes, ¿no? Lo de geoconsciencia, ¿vale? Ya lo habéis visto también, que hemos visto antes que te limita a las zonas a las que puedes entrar o las que no. Un sistema de aviso para batería baja del dron y la estación de control. Luces para la actitud y el vuelo nocturno. Función de limitación del acceso, de acceso a determinadas zonas o volúmenes de espacio, que tiene que ser interoperable con el sistema de control de vuelo, ¿vale? O sea, que el control de vuelo, la zona de control donde vayáis a operar, pueda actualizar esas zonas a las que puedes o no acceder, ¿vale? Para informar al piloto de cuándo puedes o no puedes entrar en un espacio aéreo, es importante esto. Un dron de clase 5 podrá consistir en una aeronave no tripulada de clase C3, ¿vale? Que lleve instalado un kit de accesorios que lo convierta en clase C5. El kit de accesorios no incluirá cambios en el software del dron de clase C3. ¿Vale? Pues si queréis recordamos lo que era un dron de clase C3, ¿vale? Que lo veíais ahí. Drones con un peso inferior a 25 kilos y dimensiones inferiores a 3 metros. Pues bueno, si le actualizamos con todos esos sistemas que hemos visto, podríamos convertirlo en un dron de clase C5 y poder operar en escenarios de categoría específica. Y el dron de clase de categoría 6
pues bueno, podéis echar un vistazo. Velocidad máxima respecto al suelo de... Voy a ver qué me han escrito. A ver qué preguntita tenéis. Pa, pa, pan. Llevo ya rato. No te preocupes, deja apuntadas. Ah, vale. Deja apuntadas las preguntas y luego cuando acabemos, no queda mucho, ¿eh? Cuando acabemos la charla, siempre vamos a. Os doy tiempo para que me hagáis todas las preguntas que queráis, ¿vale? No os preocupéis. En cuanto acabemos esto, estoy abierta a intentar echaros una mano con las dudas que tengáis. Bueno, pues el dron categoría 6 no va tampoco a diferir mucho del modelo anterior. El vuelo horizontal limitado a 50 metros segundo, la pérdida de enlaces, la protección y todo va a ser exactamente igual, la geocoincidencia, ¿vale? En eso no va a diferir. También limitación de acceso a determinadas zonas, va a ser igual, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues lo dicho, si somos operadores, si las operaciones no cumplen con los requisitos de categoría abierta, ¿no? Lo de sobrevolar personas a cierta distancia de las personas, 5 o 30 metros o a 150 metros, cumpliendo con esas categorías que hemos visto antes de drones y con los requisitos de formación, o en la categoría específica, pues con esos drones de clase 5 o clase 6, vuelo nocturno, en ciudad, etcétera, si no cumplimos con eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues bueno, una declaración operacional conforme a un escenario estándar, lo que os comentaba, va a haber diferentes escenarios que se os propondrá desde EASA y AESA, y con esos escenarios operacionales haremos una declaración y nos autorizarán a operar de forma específica en un escenario. Haremos un estudio de seguridad operacional y nos darán una autorización, ¿vale? Para esa operación. Podemos también obtener un certificado de operador ligero de UAVs y ya veis, si no estáis dentro de esa categoría de escenario abierto certificado específico, como club y asociación de aeromodelos autorizados, podéis operar esa categoría específica y darle un uso específico al dron si no va a ser con uso profesional del mismo. ¿Vale? A la hora de grabar un vídeo con el dron de tipo comercial, siempre hay que solicitarlo en AESA. No es un vídeo con el dron de tipo comercial. Tú para hacer un vídeo con el dron, un uso de forma comercial, vas a tener que darte de alta como operador en AESA. Y luego en función, y luego una vez estás dado de alta como operador en AESA, tienes que cumplir los requisitos. Para ser piloto profesional tienes que tener la formación, que no sé si es el caso, si eres piloto profesional, y una vez eso, dependiendo de dónde vas a operar, tendrás que cumplir o requerir autorización o no, en función de si vas a grabar en un campo, pues no es necesario, pero si vas a grabar en una ciudad, etcétera, tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Luego, si quieres, me preguntas. Operador y piloto no es lo mismo. Piloto te habilita a ti a ser piloto de forma profesional de un dron, teniendo la teoría y la práctica, y operador sería la empresa, por decir así, que está detrás de esa operación, ¿no? El que pone el nombre. Pongo un ejemplo. Operador es Iberia y el piloto es un piloto de líneas aéreas que lleva un avión, ¿vale? Sería un poco la diferencia. Un piloto puede tener una empresa operadora de drones o tú como piloto puedes trabajar para un tercero, ¿vale? Sería ese un poco el ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya veis que ahí lo que comentábamos antes, ¿no? Los clubes y asociaciones de aeromodeleos, como no tiene un escenario específico, el abierto, el específico, el avanzado, pues tendrán ellos una autorización para esa categoría específica de drones. ¿Vale? Y luego vamos pues a la certificada, ¿no? Pues ya comporta un riesgo alto, necesitamos estar certificados, etcétera. Bueno, pues ya veis, en la categoría certificada necesitamos UAVs certificados, ¿vale? Ya requerimos de un registro. ¿Qué va a implicar este tipo de categorías certificadas? La empresa, los pilotos, necesitamos tener una licencia de vuelo, nos sirve con la formación de drones, hay que tener formación como pilotos. Vale, preguntas, dadme 5 minutitos. Lo digo porque es que si estoy contestando dudas, pierdo un poco el hilo. Ahora, María, en cuanto acabe, te contesto, ¿vale? Sin ningún problema. Ahora nos ponemos con el asunto. Bueno, pues con esos UAVs de categoría certificada, ¿qué vamos a poder hacer? Volar sobre concentraciones de personas con una dimensión característica de más de 3 metros. Fijaos lo que dice, ¿eh? Podemos volar concentraciones de personas con drones de más de 3 metros de altura, metros de dimensiones, perdón. Conlleva transporte de personas,
O sea, ya la normativa europea ya se está adaptando a que en el futuro transportemos personas, ¿vale? Y transporte de mercancías peligrosas con alto riesgo para terceras partes en caso de accidente. Ya veis que es un tipo de operativa, lo que os comentaba, ¿no? En líneas generales, a corto plazo, casi ningún piloto va a requerir de este tipo de operaciones certificadas, ¿vale? Si la autoridad lo decide en base a un estudio de seguridad presentado que los riesgos de operación no pueden ser mitigados sin la certificación de UAVs o la licencia del piloto, si fuera, bueno, pues a esa tendrá que evaluar si se cumplen todos los criterios para permitir un tipo de operación de este tipo, porque ya veis que es muy especializada, ¿vale? Muy bien. ¿Plazos en los que se va a aplicar todo esto y vamos a ir integrándolo? Pues bueno, había un plazo que era el 1 de julio de 2020, con el tema de la pandemia del coronavirus se ha aplazado a enero de 2021. Bueno, empezará a aplicarse de forma parcial el decreto de 2019, se irá haciendo el registro de operadores, va a haber un registro nacional, pero un repositorio en AESA, para, pues bueno, para que todos los operadores, aparte de estar en AESA, que ya lo estéis los que estéis o los que vayáis a estar en el futuro, esté a nivel europeo. Y luego, bueno, dentro de 2 años, pues la legislación nacional ya va a dejar de ser aplicable, las autorizaciones y las declaraciones ya van a ir adaptándose a lo que hemos visto del escenario abierto específico, los diferentes clases de escenario, el A1, el A2, el A3, ¿no? Todo esto que no requiere de autorización, pero bueno, las autorizaciones específicas, los escenarios operacionales, etcétera, van a ir adaptándose ya a esta normativa europea. ¿Vale? Los países ya van a ir estableciendo esas zonas geográficas donde van a poder volar los drones o no, para que vosotros cuando cogéis un dron con ese sistema de consciencia, podáis saber dónde volar los drones. Y dentro de 3 años, en 2023, solo podrán ponerse a la venta drones con el marcado DC de la Unión Europea, ¿vale? Autorizaciones a clubes y asociaciones de aeromodelismo, ¿vale? Esos son los periodos y eso sería un poco pues todo el periodo que va a ser de adaptación de la norma actual a pues la norma futura, ¿no? Pues ya veis ahí un poco todo este tipo de escenarios futuros, ¿vale? Un momentito, bueno, pues por mi parte ya he acabado, ¿vale? Ahora vamos con las dudas. Muchísimas gracias por aguantarme esto, espero que hayas aprendido un poquito. Voy a ir un poco con las dudas. Empiezo por María. Si quiero volar en un parque nacional y me dan autorización desde el parque, ¿he de pedir autorización a esa? Bueno, hay que entender una cosa. Es más, os voy a poner ahora mismo, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Y os voy a poner en mi navegador web, creo que lo tengo abierto. Muy bien. Os voy a poner una web para que podáis usar, que a veces me lo soléis preguntar. Voy a compartir pantalla, pero del navegador. A ver si lo encuentro. Aquí lo tengo. ¿Vale? A tu pregunta. Bueno, hay que entender que el Parque Nacional te puede dar permiso para grabar o para volar un dron. Un ayuntamiento te puede dar permiso para grabar o volar un dron. Pero la única autoridad competente que te va a dar autorización para hacer uso del espacio aéreo no es ni el ayuntamiento ni el Parque Nacional. ¿Por qué? Porque el cielo que tiene sobre sus cabezas no le pertenece. La autoridad que regula eso y gestiona el espacio aéreo y da autorizaciones es ENAIRE, ¿vale? ENAIRE es la única que te va a poder autorizar a volar en ese espacio aéreo. ¿Vale? En aire, lo pongo en el chat para que lo veáis escrito. Bueno, lo tenéis ahí en la web, ¿vale? En aire es la única que te va a poder dar este tipo de autorizaciones. Consejo, una vez que quien sea os haya dado la autorización, que es importante, tenéis que acudir a la parte aeronáutica, ¿no? A ver si os dejan volar en ese área. Pues bueno, acudís a esta web, no hay que registrarse ni nada, drones.enaire.es, es una página web oficial, y ya veis, aquí tenéis una especie de, pues bueno, de cuestionario que os va a ayudar, podéis ver un mapa recreativo si queréis volar el dron como hobby, si queréis volar el dron de forma profesional o si queréis volar o si no sabéis muy bien qué vais a hacer, ¿vale? Pues, por ejemplo, podéis iniciar el cuestionario, quiero volar el dron de forma recreativa. Ya veis que aquí el BVLOS, más allá de la vista, no me deja seleccionarlo, ¿vale? Pues voy, por ejemplo, a línea de la vista. ¿Vas a realizar fotografías? Sí. ¿Qué peso del dron tiene? Pues entre 250 y 2 kilos. ¿Va a ser el vuelo nocturno o diurno? Pues diurno. ¿Vas a volar sobre edificaciones o personas? Ya ves que con ese peso que le he puesto, de 250 gramos a 2 kilos, no me deja elegir sobre personas. O sea, la propia aplicación
ya me está diciendo lo que puedo o no puedo hacer con un dron. Con lo que, si no sois un poco profanos en la materia de los drones, es interesante esta aplicación, ¿vale? Porque ya la propia aplicación te va a decir si puedes o no hacer ciertas cosas. Pues no voy a volar cerca de edificios o personas. Pues bueno, aquí te va a dar una serie de zonas restringidas, etcétera, donde puedes incluso con un correo electrónico consultar, ¿vale? Y luego te viene aquí la opción de dibujar zona de vuelo en el mapa. Entonces aquí te vas al mapa de la península, pones una zona concreta, o por ejemplo dices, yo quiero volar en un parque en Zaragoza, a ver si se puede. Pues te vas a esta zona y bueno, si el señor Internet me quiere cargar la zona, ¿vale? Pues te metes aquí y dices, vale, pues quiero aquí en el centro de Zaragoza. Clicas, ¿vale? Y ya veis que te aparece un desplegable. Alerta, se encuentra en espacio aéreo controlado, CTR de Zaragoza, aproximación de Zaragoza. No está permitido el vuelo a drones, excepto si se realiza desde una infraestructura destinada a drones, coordinada con el aeródromo. Y en la página siguiente, se encuentra una zona restringida al vuelo fotográfico, ¿vale? Te viene consulte con el Estado Mayor del Aire, porque es una zona militar, división de operaciones, tal, te viene un email y un teléfono. Pues bueno, esta aplicación la puedes usar para ese lugar que me preguntabas, ¿vale? Un momentito. Eso es María. Eso. Pues bueno, para esa zona que querías del Parque Nacional, usas esta aplicación y pues una vez ahí te dirá si te permite o no volar, los teléfonos de contacto y bueno, para gente un poco profana del mundillo, ya veis que es súper útil, ¿vale? Bueno, Dani, yo tengo un Mavic Mini, pero no tiene la transmisión de los datos del operador y demás. Si no se implementa a través de una actualización. ¿Hasta cuándo puedo usarlo? ¿O se puede seguir usando a pesar de tener esa característica? Bueno, pero el Mavic Mini habrá que diferenciar. Todo esto tiene una adaptación, ¿vale? Seguramente saquen actualización. Lo dicho, habrá que esperar un poco a todo eso que os he dado es la hoja de ruta de la normativa europea. Habrá que ver cómo se implementa y qué periodos se dan. Están dando del lapso a que el 2023 todos los drones tengan ya esa característica. ¿Hasta cuándo puedes usarlo? Como has visto antes en categoría abierta, te incluía las categorías con la normativa europea, el C0, etcétera, y los que eran anteriores a los de construcción anterior a la norma también te permitían otro tipo de operaciones, solo que eran más restringidas, ¿vale? Para poco voy a volver a dejar de compartir esto. Volvemos aquí para compartiros un poco la presentación, ¿vale? Y si os dais cuenta, pues bueno, ahora os voy a poner la tablita que teníamos antes. A ver si lo encuentro. Dadme un segundito. Espera un momentito que se ha bloqueado esto. A ver, pues ya veis aquí, ¿no? Aquí teníamos clase 0, pero ya veis que pone construcción. En el caso, por ejemplo, del Mavic, si no tienes el identificador electrónico, el geoconsciencia, etcétera, solo podrás operar en escenarios operacionales A3, en la pregunta que has hecho. Al final, si tenéis dudas, lo mejor es que vayáis al documento, porque yo tampoco me lo sé de memoria exactamente todo, ¿no? Entonces, en tu caso, me dices, el Mavic no tiene todavía lo del hasta que se implemente, ¿no? Lo del GeoAwareness, etcétera. ¿Hasta cuándo voy a poder volar? Bueno, vas a poder volar exactamente igual que ahora. Solo que es lo que no te va a permitir la nueva norma, porque esto se va a empezar a implementar ahora a principios de año, en enero, ¿no? En 2021. Bueno, pues no podrás sobrevolar personas ni volar cerca de personas si no tienes esos sistemas. Si es con construcción previa, que ya lo ves, y no tienes esos sistemas de seguridad, tendrás que volar en el escenario, en la categoría abierta, en el escenario A3, y tienes que dejar una distancia con edificios y personas de 150 metros, si no tienes esos sistemas incluidos, ¿vale? En ese caso, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, todo esto no deja de ser más que la hoja de ruta, ¿no? Habrá que ver luego, pues, cómo se acaba desarrollando todo esto, ¿vale? En ese aspecto. Pero bueno, así a bote de pronto, pues bueno, de momento hasta que esté implementado todo, que se están dando esos tiempos de empezar a implementar a partir de 2021, pues bueno, sobre el papel, si el Mavic no tiene esos requisitos, tendrás que volar a 150 metros de personas, edificios, etcétera, ¿no? Que básicamente es lo que había ahora, porque ahora para hacer algo más era una operación especializada que tenías que tenías que recibir autorización, ¿no? Vale, en aire, vale. Buenas tardes. Y en el monasterio de Piedra, por poner un ejemplo al respecto. Bueno, pues tampoco vamos a ir haciendo ejemplo por ejemplo. Miguel, ya has visto que con esta aplicación de Naire te metes ahí y ahí te va a decir, te
tanto a nivel fotográfico como aeronáutico, si cumples con los requisitos para poder volar. Y lo dicho, tanto si eres a nivel profesional como recreativo puedes ver el mapa, y si no, a través del cuestionario le vas poniendo ahí tus datos y te va diciendo cosas que puedes o no puedes hacer. En el propio cuestionario no te va a dejar elegir y avanzar, ¿vale? Y cuando acabes todo el cuestionario podrás acudir al mapa y ver ahí y ver si puedes operar o no. Vale, cuando llegue el 1 de enero de 2021 tendremos que actualizar algo o se hace automáticamente. Soy operador y piloto. Muy bien, Julián. Bueno, pues van a dar un lapso de tiempo de un año para tanto para los manuales de operador como piloto, para las certificaciones, se va a dar un tiempo de un año para adaptar toda la documentación, ¿vale? Claro, de parte de las escuelas, yo cuando mis alumnos, una vez esté publicado todo, pero claro, yo es que ahora tampoco les puedo dar esto por si cambia todo, ¿no? Pero bueno, una vez esté todo implementado con reales decretos, etcétera, pues bueno, las escuelas sí que nos tenemos que poner las pilas para daros la información fresquita a los que hacéis el curso, pero bueno, para los que ya estéis habilitados como operador, los pilotos, etcétera, van a dar plazos, ¿vale? Van a dar plazos. Es más, creo que lo tenía por aquí, al fondo del todo, ¿vale? Ya veis, pues comunicaciones previas autorizaciones van a dar de lapso hasta el 2022, te lo he dicho bien. Certificaciones de competencias de piloto también nos van a dar de plazo hasta 2022 y a partir de ahora ya va a ser a nivel europeo los certificados de competencia, ¿vale? Pues nos dan un año desde que empiece a implementarse. Bueno, ya veis, ¿no? Pues lo que me comentabais antes del Mavic y si podéis operar, etcétera, si no tienes todavía la parte ¿no? de adaptación del dron. Bueno, la norma entra en funcionamiento en 2021, pero dependiendo de determinadas cosas del epígrafe, por ejemplo, para drones, el marcado o esa clasificación de drones y todos esos requisitos para la venta de drones va a empezar a implementarse en 2023, ¿vale? Hay un periodo de transición donde habrá unos drones que ya tengan esa clasificación y otros que no. En cuanto a la norma, empieza a entrar en vigor en 2021, pero luego lo de las zonas geográficas en 2022, en las autorizaciones, los certificados, etcétera, en 2022 y los clubes de aeromodelismo y sus autorizaciones a partir de 2023, ¿vale? Entonces, bueno, dan diferentes tiempos para adaptar la norma dependiendo bueno, ¿no? Pues de los diferentes usos que se le vaya a dar, ¿no? Dentro de lo mismo. Vale, voy a ir un momento al chat. Vale. Para entenderlo por completo, si tengo el Mavic Mini C0 y quiero grabar vídeos para empresas con una finalidad comercial, ¿qué requisitos necesitaría? Tienes que ser un piloto profesional de drones, tienes que tener la titulación, la certificación teórica y práctica, ¿vale? Y tienes que trabajar como operador, o bien trabajar para un operador, o bien darte de alta como operador con el manual de operación, el manual de seguridad y todo, para poder ser una empresa operadora de drones y poder hacer uso de forma comercial con esos vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, yo entiendo que por la pregunta creo que no eres piloto de forma profesional de drones, porque nosotros en los cursos por lo menos todo esto queda bastante claro, ¿vale? Entonces, si queréis hacer uso, grabar vídeos para empresas con una finalidad comercial, tenéis que ser pilotos profesionales de drones, ¿vale? Bien con la normativa europea, dependiendo del escenario en el que quieres operar, ya ves que con exámenes teóricos o con teoría y práctica online, con teoría online y práctica presencial en el escenario A2, ¿no? No, en el escenario A1, perdón, con drones de hasta 900 gramos, si queremos solo a las personas, o en el último escenario, en el A3, que también nos piden ese examen práctico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué requisitos necesitas? Ser piloto de drones y luego piloto profesional con una formación, o bien anterior a la norma, o bien con la norma europea, cuando entre en vigor el año que viene, dependiendo de qué tipo de escenario, podrás acudir a un tipo de formación u otra y una vez eso, establecerte como operador o trabajar para un operador. Porque todo lo que grabes y hagas uso comercial sin cumplir esos requisitos es ilegal. ¿Vale? Con la nueva normativa europea, para ganar dinero hay que hacerse operador igualmente. Entiendo que sí. Sí, al final ya veis que la cosística es que si tenemos sensores para tomar datos con carácter personal, ya te está convirtiendo en operador automáticamente. Tienes que hacerte operador.
Sí que es cierto que hace unos años, y lo suelo comentar, ¿no? Porque tengo muchos alumnos y al final el feedback es constante. Pues me decían que lo de operador, que pues, tenían que acudir a empresas y pagar dinero, etcétera. Sí que es cierto que si acudís ahora mismo a esa, en la sección de drones, el estudio SORA de riesgos, los requisitos de operador y todo, ya hay formularios y guías para poder desarrollar toda la documentación para enviar a esa. No tiene ningún coste hacerte operador, solo el tiempo que inviertes en hacer la documentación tú, ¿vale? Pero como coste de gestión, tú envías la documentación y ya eres operador. Si no te dice nada esa, si no te echa para atrás la documentación, eres operador, ¿vale? Y ahí en la sección de drones de AESA tienes formularios y bueno, podéis usar esos formularios como documentos base para vosotros poder adaptarlos a lo vuestro y daros de alta como operador, ¿vale? Pero sí, en cuanto a normativa europea, si queréis hacer uso comercial de los drones, ya veis que, vale, si tienes un dron de menos de 250 gramos, no es necesario, pero si tienes sensores y tal que puedan, que interfieran con la intimidad, etcétera, ya tienes que hacerte operador. Entonces, a efectos prácticos, todo el mundo se tiene que hacer operador si quiere ser profesional. Los requisitos del curso online y exámenes habrá que ir renovándolos periódicamente para seguir volando. No, tanto en la actualidad, toda la formación que estamos dando ahora la estamos dando con la norma actual. Doy estas pinceladas de la futura norma, pero se van a adaptar las titulaciones. La certificación que emitimos nosotros ahora la vamos a adaptar a la normativa europea. Y lo que es los exámenes y el curso online y la parte teórica, una vez lo obtienes, a día de hoy, y por lo que aparece en la normativa europea, una vez que lo obtienes ya no hay que revalidar, no hay que renovar. Así como si se hace, por ejemplo, en aviones o en coches, etcétera, con drones, lo único que hay que renovar, eso sí, eh, para que no me digan que no os doy la información completa, que puede que algo se me escape, es el certificado médico, ¿vale? Para poder operar de forma profesional un dron, tenemos que ser pilotos profesionales, tener la formación teórica y práctica, eh, trabajar para un operador o operador y tener un certificado médico, ¿vale? El certificado médico es otro de los requisitos para ser piloto profesional de drones. El certificado médico, dependiendo de la edad, pues se renueva con diferentes periodos, ¿vale? Pero lo que es los cursos y el título en sí, la certificación en sí, no hay que renovarla, ¿vale? Podréis, una vez lo obtenéis, podréis volar o por lo menos, si cambia la norma, adaptarla, ¿vale? En eso sí que habrá cierta estabilidad, ¿vale? ¿Se puede poner fotos hechas por nosotros en una web de la asociación sin ánimo de lucro? Si no tiene ánimo de lucro la web, sin problemas, ¿vale? Lo que sería más difícil ante esa, puede haber sanciones de hasta 600.000 euros, por eso advierto. Lo que sería difícil ante esa de justificar sería el uso profesional de imágenes. Pero si tú igual grabas un vídeo súper chulo en una zona de montaña, etcétera, lo subes a YouTube, pero no lo monetizas, no hay problema. El conflicto entra en el momento que lo monetizas. En el momento que lo monetizas estás obteniendo un rendimiento económico y estás haciendo un uso comercial de las imágenes. En ese momento ya es obligatorio que seas piloto profesional de drones y seas operador, ¿vale? Porque es lo que pide la legislación. Si te dedicas a ello, tienes que cumplir esos requisitos. Ser una empresa operadora y tener pilotos profesionales. Pero si es una entidad sin ánimo de lucro, no hay ningún problema. Es como si las pones en tu propia web, ¿vale? Si no existe lucro, no hay problema de hacer uso de las imágenes, ¿vale? Siempre que no interfieran con la intimidad de personas y la ley de protección de datos, se sobreentiende, ¿vale? Para aplicar fitosanitarios en un campo de drones de más de 25 kilos, ¿deberíamos operar en la categoría certificada? ¿Qué requisitos tendría que cumplir el piloto? Bueno, os lo he comentado antes, ¿no? Para fitosanitarios en más de 25 kilos ya se considera operación especializada, tendría que estar certificada la empresa que realice esos trabajos. El piloto ya no le sirve con tener esa certificación que me preguntabais antes, certificación teórica, etcétera. Tiene que tener la teoría de una licencia de vuelo o bien de piloto de helicóptero de ultraligero. Tienes que tener esa teoría y hacer la parte práctica de ese dron. Y luego con eso y un estudio de seguridad, etcétera, con eso ya cumplirías esos requisitos para... El piloto como tal tiene que tener en la parte teórica una licencia de vuelo, ¿vale? Eso sí. Y luego la parte práctica del dron específico, ¿vale? Para drones pesados de más de 25 kilos, obligatorio. No te sirve con la teoría estándar, ¿vale? Tienes que tener la teoría más avanzada de piloto, ¿vale? De cualquier tipo, ¿eh? De piloto privado de avión, que lo digo también por desembolso económico, ¿no? Y por inversión de tiempo de horas. Puede ser de ultraligero, de piloto privado de avión, de helicóptero. Necesitas una licencia de vuelo, necesitas la teoría de una licencia de vuelo.
Ya he visto, Eduardo. Sí, ya me imaginaba por la pregunta que no eras piloto profesional, ¿vale? Pues bueno, pues ya lo sabes, ¿vale? Para hacer ese uso comercial, tienes sí o sí que ser piloto profesional, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, lo dicho, estoy en el Club de Zaragoza, tenéis las puertas abiertas, no os voy a vender nada, podéis venir siempre que queráis, ahora con ciertas cautelas, ¿no? Pero bueno, podéis acudir a mí o nos pegáis un toque, nos enviéis un email con alguna consulta que no hay problema, ¿vale? Cuando llegue 2023, todos los drones en venta han de llevar el marcado. Sí, exacto. Los que tenemos anteriores se podrán seguir usando o tocar desecharlos. Me ha puesto volares de drones. Vale, también decían que con la nueva normativa europea no iba a hacer falta el certificado médico. Bueno. Se podrán seguir usando, solo que lo que le he comentado a tu compañero anteriormente, que no sé si eras tú, porque al final es que estés preguntándome muchos, podréis volarlo, pero tendrás que restringirte a las operaciones que te restringe. Por ejemplo, en categoría abierta, ya ves que te restringía a escenarios A3, manteniendo distancia con personas y edificios, etcétera, a 150 metros. Permitir sí que te permite, pero sin esas medidas de ayuda no te va a permitir volar más cerca de personas y sobre personas, ¿vale? Y para escenarios específicos ya, entornos urbanos, etcétera, ya tendrías que ir a categorías más avanzadas que sí o sí ya no te van a dejar volar con eso, ¿vale? Pero sí que los vais a poder usar, ¿vale? Los vais a poder usar. Solo que para operaciones específicas, más especializadas y para volar más cerca de personas o sobre personas, no te va a permitir volar el dron. Pero muchos trabajos que mantengas distancia con personas, etcétera, de 150 metros, no varía en absoluto los criterios, ¿vale? En cuanto a certificado médico, decían, es que lo de decían, yo es lo que os comentaba, yo lo que os he traído es lo que he visto en las páginas oficiales de ASA y AESA. Hay muchas webs, hay muchos foros, hay muchos mentideros. Sí, sacan de documentos, pero al final no dejan de ser mesas redondas donde se ponen en común cosas. Yo os comento, habrá que ver la norma, puede que me confunda, pero la tendencia en drones es a homogeneizar el mundo aeronáutico de aviones con el mundo de los drones. Tienden a pedir más requisitos porque ya veis que cada vez se van a volar drones más pesados, con gente dentro, etcétera, ¿vale? Y más cerca de ciudades, más cerca de personas, y tiende a siempre a primar la seguridad. ¿Y cómo prima la seguridad? Siendo lo más similar posible a un piloto de avión, ¿vale? Entonces, me extraña mucho, quizás para categoría abierta lo permitan, ¿vale? Pero para especializada y para drones de más de 25 kilos, me extraña muy mucho que quiten los certificados médicos. Puede que los varíen y hagan otro tipo de certificados médicos, pero que los quiten me extraña mucho. Cuidado, va a ser cuestión de 2 meses que empiecen a salir los reales decretos adaptando la medida y todo esto puede que haya cosas que hablemos hoy que las adapten o que se modifiquen algo, pero sobre todo no tengáis como verdad cosas que no aparezcan en fuentes oficiales, ¿vale? Acudid a EASA, todo lo que hemos hablado hoy son de fuentes oficiales. Lo que digan en un foro es que he visto, es que he oído, no os fiéis, no porque esté mal, puede que esté bien, pero yo solo me fío de la fuente oficial. Y hay tanto revuelo con esto que es posible que veáis en muchas web cosas contradictorias, informaciones, etcétera. Mi consejo es que lo toméis todo con cautela, que pongáis ahí un buen colchón y lo dejéis que se enfríe, porque ya veremos qué pasa con los certificados médicos. Mi opinión es que me extraña, puede que en la categoría abierta lo quiten, porque sí que se ha liberado un poco esa sección, ¿no? O esa categoría de vuelos, pero que lo quiten en todo me extraña mucho. Y si sois pilotos profesionales, seguramente muchas veces tenderéis a la categoría específica, ¿no? De volar nocturno, volar en ciudades, volar con carga, etcétera. Entonces, ahí seguramente os van a pedir médico, me juego el cuello. Otra cosa es luego veremos lo que hay, pero mi consejo es que no os fiéis de todo. El certificado de radiofonista pone que hay que renovarlo cada año, creo, en el borrador. Lo del certificado médico no lo he visto en ningún sitio con la nueva ley. El certificado de radiofonista pone que hay que renovarlo cada año en el borrador. Es un borrador, habrá que verlo, ¿vale? Habrá que verlo. Lo que se suele hacer, hay mesas donde se está debatiendo un poco pues, toda esta normativa, etcétera. A día de hoy, radiofonista no se renueva. Lo que suelen dar de opciones en aeronáutica es renovar o bien por número de vuelos, por práctica, o bien a través de un examen, ¿vale? Entonces, lo dicho, posiblemente se desarrolle, si piden una renovación del radiofonista,
Puede que sea justificando un número de vuelos anuales, un mantenimiento de pericia o bien a través de una renovación de examen, pero es un borrador. Lo dicho, es que como nos pongamos a hablar de todos los borradores, podemos ir a infinitas posibilidades en el futuro, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver. A día de hoy, y lo que he visto por ahí, la tendencia es a que los mantenimientos de pericia o bien se hacen a través de un examen o bien justificando la pericia, ¿vale? En esa homogenización con el mundo aeronáutico. Pero bueno, a día de hoy, lo dicho, los certificados teóricos, etcétera, no hay que renovar nada. El radiofonista, como es algo muy práctico, podría ser, pero bueno, entiendo yo que habrá que ver cómo se desarrolla la ley, ¿no? Puede ser, he visto también el borrador, pero habrá que ver, habrá que ver. Entonces, vuelvo a lo de antes. Si un ayuntamiento, parque, etcétera, no me dejan, ejemplo Belchite, si AESA en su mapa me lo permite, puedo, ¿no es así? Es decir, si he entendido bien, AESA tiene la última palabra. A ver. Os he comentado, si tú vas a grabar en casa de alguien, tienes que obtener el permiso de la persona. Vas a grabar una parcela, un jardín de una persona. Tienes que obtener el permiso. Si vas a grabar en Belchite, si vas a grabar en un ayuntamiento, por supuesto que tienes que obtener la autorización de la autoridad encargada de ese área. Lo que he añadido es que no os sirve únicamente con esa autorización. ¿Por qué? Pues porque el espacio aéreo no le va a permitir a ese municipio, no le va a pertenecer a ese municipio. El que gestiona el espacio aéreo va a ser AESA y por extensión en aire, ¿vale? Entonces, vosotros obtenéis la autorización para grabar en un parque natural, para grabar en un pueblo, para grabar una iglesia, para grabar un castillo. Eso está muy bien, porque sin esa autorización no vais a poder grabar ahí ni hacer uso y estáis cometiendo una infracción porque estáis grabando sin la autorización. Entra en juego la ley de protección de datos, que es una cosa diferente a lo que hemos estado hablando antes. Primero tenéis que obtener autorización para grabar determinado lugar, determinadas personas, etcétera. Pero una vez obtenido eso, eso no es carta blanca para grabar, porque lo que he dicho a continuación es que tenéis que complementar esa autorización del propietario o el que gestiona ese monumento, esa zona, ese municipio, lo que sea. Aparte de eso, únicamente con eso cometís una infracción aeronáutica. Eso lo tenéis que complementar, lo tenéis que acompañar de una autorización de ENAIRE. Si requiere de ella o si no requiere de ello, podéis volar sin problemas. Pero lo dicho, no podéis volar en aglomeraciones de personas, en aglomeraciones de viviendas, cerca de espacios aéreos controlados, cerca de aeropuertos, etcétera. Habéis visto la web esa de ENAIRE. No podéis volar tanto de forma recreativa como de forma profesional sin autorización de AESA y de ENAIRE, ¿vale? Eso quiero que quede claro, Miguel, ¿vale? Una cosa es la autorización que te da el municipio o quien sea, el propietario de lo que quieres grabar, y otra cosa es el que gestiona el espacio aéreo, que no es el municipio, es la iglesia ni es el castillo. El propietario del espacio aéreo, el que gestiona el espacio aéreo, es el Ministerio de Fomento, es AESA y es ENAIRE. Entonces te vas a esa aplicación que os he puesto, a esa web, y ahí consultas si puedes o no, y a qué teléfonos tienes que contactar en el caso de que quisieses a grabar, ¿vale? Una última duda. Si soy operador y piloto y quiero grabar un vídeo con fines comerciales, ¿tengo que pedir algún tipo de permiso? Si eres fines comerciales, algún tipo de permiso. Dependiendo de qué escenario, Eduardo, dependiendo de qué escenario quieres operar, tendrás que pedir permiso o no pedir permiso. Me refiero, si vas a hacer una grabación de un polígono industrial, pero quedándote alejado de los edificios, lejos de una población, lejos de un aeropuerto o en un campo de cultivo, eso no hace falta pedir permiso a esa porque es un escenario abierto, ¿no? Como el de la nueva normativa, es un escenario estándar. Pero si vuelas cerca de personas, en un escenario cerca de edificios, cerca de un aeropuerto, etcétera, ahí sí que hay que pedir permiso. Era lo que comentaba al principio de la normativa. Cuando hemos puesto la normativa que está actualmente vigente, os he dicho los escenarios específicos, ¿no? Si vuelas cerca de poblaciones, cerca de aeropuertos, etcétera, todo lo que sea no estándar, ahí sí que hay que pedir permiso y esperar autorización. Para todo lo demás no es necesario. ¿Vale? Entonces, no es tanto si eres operador y piloto, y quieres grabar un vídeo con fines comerciales, eso ya te lo autoriza esa, si eres operador y piloto. Puedes grabar con fines comerciales. Tienes que ver si puedes volar en ese área. Y en el caso de que sea un escenario que sea fuera de lo estándar, tendrás que pedir permiso para volar en él. Tú la autorización, si ya eres operador, ya puedes grabar un vídeo con fines comerciales, pero tendrás que pedir la autorización. ¿Vale? Aunque nadie lo permita,
suele tener unas tasas que pagar el ayuntamiento de cada sitio. Bueno, eso ya va en función, pero eso ya son costes administrativos, ¿no? Te cobran por grabar una iglesia. Pues en muchas iglesias tú metes una cámara profesional y te cobran una entrada diferente si es una cámara para uso privado, ¿no? Es algo parecido. Yo soy piloto y estamos aquí en una charla aeronáutica, entonces yo no me encargo de la parte de ayuntamiento. Yo lo que os he dicho únicamente es eso, que vale, que el ayuntamiento tendrá su tasa por grabar su iglesia, etcétera. Lo que tenéis que tener en cuenta es que tendréis que acudir a ENAIRE para que os autorice a volar cerca de una aglomeración de un pueblo, por ejemplo, o que os autorice a volar cerca de un aeropuerto, que os autorice a volar cerca de gente, porque sin esa autorización estáis cometiendo una infracción, ¿vale? Eso es lo que quiero dejar claro. ¿Cómo quedarían las operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Entiendo que es eso, ¿no? Esas siglas, FFCCSS, creo que sí, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creo que sí. En aglomeraciones, Paulo Márquez, si estoy entendiéndolo mal, me dices, ¿eh? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedarían en aglomeraciones de edificios y personas con la nueva legislación, las operaciones? Bueno, pues la norma dice que se queda ajeno a esta norma, a la aplicación de esta norma, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de salvamento, rescate, seguridad ciudadana, etcétera, quedan exentos de dicha norma, ¿vale? Entonces, solemos colaborar bastante, eso es, solemos colaborar bastante con policía, con bomberos, etcétera, son alumnos nuestros y lo que les comento siempre, pues prevalece la seguridad de si vuelas cerca de un aeropuerto, etcétera, coordinarte con esa autoridad. Si trabajas cerca del Ayuntamiento de Zaragoza, coordinarte con la autoridad de Zaragoza y con el aeropuerto de Zaragoza que está cerca. Pero una vez eso, toda la normativa, vosotros cuando hacéis uso del dron, con ese uso pues de salvamento y rescate, seguridad ciudadana, etcétera, estáis exentos de cumplir la norma, ¿vale? Vosotros podéis cruzar el aeropuerto con un dron. Si la torre de control os lo autoriza y estáis haciendo uso por un fin determinado en vuestro ejercicio de autoridad, AESA no es competente en ello, ¿vale? Y al principio de la norma, tanto del Real Decreto del 17, del 19, el Reglamento Europeo, creo que es en la primera página, viene ya que estáis exentos de la misma. Entonces, bueno, sí que os recomendamos siempre que conozcáis un poco todo, porque al final si tenéis que hacer cumplir la norma como policía, por ejemplo, no sé si es el caso, si tenéis que hacer cumplir la norma, tenéis que conocerla para en determinado momento saber si alguien está haciendo bien o mal, ¿no? Aunque no seáis quizás la autoridad competente para sancionar, pero sí para proponer sanciones. Y en el caso de que no seáis bomberos, pues conocer la norma para ver cómo funciona todo, aunque te la pueda saltar. Pero bueno, para ver un poco cómo el resto funcionan, ¿no? Otra duda. Si la grabación en el medio natural es por un trabajo de investigación, no recreativo, no comercial, ¿también hace falta autorización de AESA? Bueno, no hace falta ser operador, no hace falta uso recreativo, no se va a dar un uso comercial, no tienes que ser operador ni nada. Lo que sí tendrías que ir a ENAIRE, ¿por qué? Porque hay una zona, hay determinadas zonas que están restringidas por el tema medioambiental, ¿no? Por impacto medioambiental restringen el vuelo de aeronaves, tanto drones como aviones, helicópteros, etcétera. Entonces, bueno, si la grabación es en el medio natural para un trabajo de investigación, pues bueno, te vas a la web de NAIRE, ves que está restringida al vuelo fotográfico porque es una zona protegida para la fauna y seguramente te venga un email o un teléfono de contacto. Entonces, esa sería la clave, ¿no? Contactas con ellos, les expones que eres una investigadora, que estás en un trabajo de investigación y tal. Entonces, bueno, no es tanto una autorización de AESA, sino del que gestiona ese medio natural, ¿no? Ese parque natural o lo que sea, que será el que te diga qué documentación tienes que enviar y una vez que te autorizan, tú con esa autorización se aparece la Guardia Civil o lo que sea, se la enseñas y sigues volando, ¿vale? Para operaciones de emergencias o salvamentos, ¿contempla algo la nueva legislación? Lo dicho, vais a estar exentos, igual que la norma actual, ¿vale? Sí que es recomendable que la conozcáis, pero no hay ningún desarrollo que haya podido leer. Quizás cuando aparezcan los reales decretos se extiendan un poco más, pero en principio suele seguir el principio de, bueno, en el ejercicio de vuestras actividades no os regula, ¿vale? No regula en ningún aspecto, ¿vale? Sí, y autonómicas también, pero hay operaciones en las que por ahora quedan fuera. Bueno, sí, nosotros estamos con varias policías y tal colaborando, entonces, bueno, eso ya es cosa más. No habría que pedir permiso a esa, ¿vale? Gracias por tener información, una charla muy aprovechada. Bueno, me alegro que os haya aprovechado.
Bueno, pues nada, yo creo que os dejo, ¿eh? Si alguien más quiere escribir alguna duda más, estoy abierto a dudas. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Em, bueno, pues lo dicho, espero que os haya servido, que hayamos metido un poquito más la patita, que hayamos aprendido un poquito más de la legislación europea. Em, Sois bienvenidos al Aeroclub cuando queráis. Tenemos sedes en Zaragoza, Teruel, Huesca y cualquier duda, tanto si os interesan cursos como si os queda algún fleco, pues escribís ese email y estaré encantadísimo de responderos dudas.